Bueno amigos, hoy vamos a hablar de una de las películas más épicas, más locas y más entretenidas que ha dado el cine de aventuras en los últimos 20 años. Sí, estamos hablando de Piratas del Caribe, El cofre del hombre muerto. Esa segunda entrega de la saga que llegó en 2006 y que literalmente partió la taquilla mundial en dos. Si eres de los que vieron esta película cuando eran niños y quedaron completamente fascinados, o si simplemente eres alguien que disfruta de una buena historia de aventuras en alta mar con personajes memorables, efectos visuales impresionantes y una banda sonora que te mete directamente dentro de la pantalla, entonces, este video es exactamente para ti. Así que agárrate bien, porque vamos a sumergirnos en todo lo que hace grande a esta película, desde su premisa inicial hasta sus secretos de producción, pasando por el análisis de sus personajes, sus escenas más icónicas y todo lo que probablemente no sabías sobre este clásico moderno del cine de aventuras. Empecemos por el principio, porque si vamos a hablar de esta película, hay que entender bien de qué va todo esto. La premisa principal de El cofre del hombre muerto es bastante sencilla en apariencia, pero tiene muchísimas capas que la hacen mucho más interesante de lo que parece a primera vista. La historia arranca directamente después de los eventos de la maldición del Perla Negra, es decir, la primera película de la saga. Jack Sparrow, nuestro capitán favorito de dudosa competencia náutica, pero indiscutible carisma, tiene una deuda pendiente con Davy Jones, el temible y misterioso señor de los mares profundos. Esta deuda no es cualquier cosa, porque Jack en su momento le pidió a Jones que resucitara la Perla Negra y le permitiera ser su capitán durante 13 años. Y ahora ese plazo está a punto de vencer. Davy Jones ha mandado a su criatura más aterradora, el Kraken, para que reclame lo que le pertenece. Y Jack Sparrow sabe perfectamente que si no encuentra la manera de escapar de esa deuda, su destino será pasar la eternidad sirviendo a bordo del holandés errante, el barco fantasma de Jones. Pero aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Porque Jack no es el único con problemas en esta película. Will Turner y Elizabeth Swann, la pareja protagonista de la primera entrega, también están metidos hasta el cuello en líos, literalmente. Resulta que los dos son arrestados justo en el día de su boda por ayudar a Jack Sparrow a escapar al final de la primera película. Lord Cutler Beckett, un ejecutivo despiadado de la Compañía de las Indias Orientales, los tiene bajo su poder y les ofrece un trato muy sencillo en apariencia, pero muy complicado en la práctica. Consígame la brújula de Jack Sparrow y les daré la libertad a los... Esa brújula, que aparentemente no señala el norte, sino lo que el portador desea más en el mundo, es la clave para encontrar el cofre del hombre muerto, que contiene el corazón de Davy Jones, literalmente su corazón físico fuera de su cuerpo, que le confiere inmortalidad. Quien controle ese corazón controla a Davy Jones, y quien controle a Davy Jones controla los mares. Como veis, los intereses en juego no podrían ser más altos. Entonces tenemos una historia donde básicamente todo el mundo quiere algo del mismo objeto, el cofre, y todos tienen razones muy distintas para quererlo. Jack lo quiere para liberarse de su deuda con Jones. Will lo busca porque Beckett lo obliga a hacerlo. Elizabeth está tratando de salvar a Will. Beckett lo quiere para dominar el comercio marítimo mundial. Y Davy Jones, bueno, Jones preferiría que nadie lo encontrara nunca. Este entramado de motivaciones cruzadas es lo que hace que la película sea tan dinámica y tan entretenida. Porque en ningún momento sabes exactamente de qué lado está cada personaje, ni qué va a pasar después. Ahora vamos a hablar de los personajes principales, porque esta película tiene un elenco verdaderamente memorable, que combina a la perfección veteranos del cine con caras más nuevas. El protagonista indiscutible es el capitán Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp. Y hay que decir que en esta segunda entrega, el personaje está todavía más desarrollado que en la primera. Jack es uno de esos personajes que parece completamente caótico e impredecible, pero que en realidad siempre tiene un plan, aunque ese plan cambie cada 5 minutos dependiendo de la circunstancia. Es cobarde y valiente al mismo tiempo, egoísta pero capaz de gestos de generosidad inesperada, y tiene esa capacidad única de salir airoso de situaciones que habrían dejado a cualquier otra persona completamente hundida. En esta película, Jack está más desesperado que nunca, porque la amenaza de Davy Jones es real y concreta, y eso le obliga a mostrarnos facetas de su personalidad que en la primera entrega apenas habíamos vislumbrado. Will Turner, interpretado por Orlando Bloom, tiene en esta película un arco narrativo mucho más interesante que en la primera. Ya no es simplemente el héroe guapo y honrado que va al rescate de la chica,
sino que se ve obligado a tomar decisiones moralmente complicadas y a cuestionar su propia lealtad. ¿Está con Jack? ¿Está con Elizabeth? ¿Está con Beckett? La película lo pone en situaciones donde no hay respuestas fáciles, y eso lo convierte en un personaje mucho más tridimensional y más interesante. Hay una evolución clara en Will que lo lleva de ser el chico bueno sin complicaciones a convertirse en alguien que entiende que el mundo es mucho más gris de lo que pensaba cuando empezó esta aventura. Elizabeth Swann, interpretada por Keira Knightley, también tiene una evolución notable en esta segunda entrega. Elizabeth empieza la película como una mujer que está completamente a merced de las decisiones de los hombres que la rodean, atrapada entre su amor por Will y la manipulación de Beckett, pero a lo largo de la historia va tomando cada vez más las riendas de su propio destino. Hay momentos en esta película donde Elizabeth demuestra una astucia y una determinación que van mucho más allá del rol de damisela en apuros, y eso es algo que los fans de la saga siempre han valorado mucho. Su relación con Jack también adquiere en esta película una complejidad añadida que hace las cosas todavía más interesantes para Will y para... Hablando de personajes fascinantes, no podemos dejar de lado a Davy Jones, interpretado por Bill Nighy, mediante una actuación de captura de movimiento absolutamente extraordinaria. Jones es uno de los mejores villanos que ha dado el cine de aventuras en años, y eso no es poca cosa. No es simplemente malvado por ser malvado, sino que tiene una historia de fondo trágica que lo humaniza sin quitarle ni un ápice de amenaza. Jones fue en su momento un navegante que amaba profundamente a una mujer, y cuando ese amor lo traicionó, literalmente arrancó su propio corazón y lo encerró en el cofre para no volver a sentir dolor nunca más. Ese origen trágico, combinado con su aspecto absolutamente perturbador, con tentáculos de pulpo en lugar de barba y una tripulación de marineros medio convertidos en criaturas marinas, lo convierte en un antagonista de primera categoría que te da igual miedo que lástima dependiendo del momento. Y luego está el Capitán Barbosa, aunque en esta película su papel es más limitado que en la primera entrega, y el Comodoro Norrington, que aparece en un estado bastante lamentable después de los eventos de la primera película, y que tiene en esta entrega uno de los arcos narrativos más interesantes de toda la saga. Norrington era en la primera película el oficial honorable y correcto, que perdió a la chica que amaba frente a un pirata, y en esta segunda entrega lo encontramos convertido en una sombra de lo que fue, bebiendo en tabernas del Caribe y buscando la manera de recuperar algo de su antigua gloria. Su evolución en esta película es una de las partes más ricas de la historia desde un punto de vista narrativo. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la producción de esta película, porque los números y las circunstancias en que se hizo son verdaderamente impresionantes. El cofre del hombre muerto fue dirigida por Gore Verbinski, el mismo director de la primera entrega. Y eso fue una decisión muy acertada por parte de Disney, porque Verbinski ya conocía perfectamente el tono y el estilo que necesitaba esta saga. Verbinski es un director con una visión muy particular del cine de aventuras espectacular, capaz de combinar secuencias de acción verdaderamente elaboradas, con momentos de humor genuino y con pasajes más emocionales que te pillan completamente desprevenido. En esta segunda película, con un presupuesto considerablemente mayor que el de la primera entrega, Verbinski pudo desarrollar esa visión hasta sus últimas consecuencias. El guión fue escrito por Ted Elliott y Terry Rossio, el mismo dúo que escribió la primera película y que continuó con la saga durante todas sus entregas principales. Elliott y Rossio son guionistas con una habilidad especial para crear mundos complejos, con reglas propias que el espectador entiende de manera intuitiva, sin necesidad de largas explicaciones. En El cofre del hombre muerto, se enfrentaron al desafío de escribir una historia que fuera al mismo tiempo continuación natural de la primera película y punto de partida para la tercera entrega, porque las dos películas se produjeron simultáneamente y forman esencialmente una sola historia dividida en dos partes. Ese desafío narrativo es uno de los más complicados que existe en el cine, y la manera en que lo resolvieron, con un cliffhanger final absolutamente devastador, que dejó a los espectadores con las ganas de ver la tercera parte inmediatamente, es una lección de escritura de guiones que todavía... La película fue producida por Jerry Bruckheimer, uno de los productores más exitosos de la historia de Hollywood, conocido por su capacidad para crear espectáculos de entretenimiento de primer nivel que conectan con el público masivo sin renunciar a la calidad. Bruckheimer había producido ya la primera entrega de la saga, y sabía perfectamente qué era lo que funcionaba y qué era lo que el público quería ver en esta segunda parte.
Su experiencia y su instinto para el entretenimiento popular fueron determinantes para que El cofre del hombre muerto se convirtiera en el fenómeno que fue. En cuanto a la historia de cómo se creó esta película y de dónde vino la inspiración para ella, hay que remontarse al éxito completamente inesperado de La maldición del Perla Negra, en 2003. Nadie en Disney esperaba que esa primera película fuera un éxito de las proporciones que resultó ser. Las películas de piratas tenían una reputación muy mala en Hollywood en aquella época, después de varios fracasos consecutivos. Y muchos dentro del estudio pensaban que La maldición del Perla Negra sería cuando mucho un éxito modesto. Pero la película recaudó más de $650 millones en todo el mundo y lanzó a Johnny Depp al estatus de estrella de acción de primer nivel, algo que antes de esa película nadie habría apostado. Con semejante éxito, la secuela era inevitable, y Disney no perdió tiempo en ponerse manos a la obra. La inspiración para la historia del cofre del hombre muerto y de Davy Jones vino de una combinación de mitología marina tradicional y de la rica historia de las leyendas piratas del Caribe. Davy Jones es una figura que existe en el folclore marinero desde hace siglos, aunque en las leyendas originales no tiene exactamente la forma que le da la. La expresión ir al cofre de Davy Jones es una frase hecha inglesa muy antigua que significa básicamente morir en el mar, hundirse hasta el fondo del océano. Los creadores de la película tomaron esa leyenda y la expandieron de manera creativa, inventando toda la mitología del holandés errante, del corazón encerrado en el cofre y de la tripulación de marineros convertidos en criaturas marinas. El resultado es un sistema mitológico inventado, que sin embargo se siente completamente auténtico y coherente. El Kraken, la criatura marina gigantesca que aparece en la película, también es una figura del folclore escandinavo y marinero que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Los marineros de la antigüedad contaban historias de criaturas enormes, capaces de hundir barcos enteros, y esas leyendas probablemente tenían su origen en avistamientos reales de calamares gigantes, que existen de verdad, aunque raramente se dejan ver. La versión del Kraken que aparece en la película es cinematográficamente impresionante, con esos tentáculos enormes que emergen del agua y rodean los barcos, y representa una de las amenazas más memorables que ha tenido Jack Sparrow en toda la saga. Ahora pasemos a hablar del elenco en más detalle, porque más allá de los protagonistas principales, El cofre del hombre muerto tiene un grupo de actores secundarios que enriquecen enormemente la experiencia. Además de Johnny Depp, Orlando Bloom y Keira Knightley, la película cuenta con la presencia de Geoffrey Rush como el Capitán Barbosa, aunque en esta entrega su papel es bastante breve y aparece principalmente en la escena final que sirve de gancho para la tercera. Rush es un actor de primer nivel, ganador del Oscar, y aunque tenga poco tiempo en pantalla, su reaparición al final de El cofre del hombre muerto es uno de los momentos más memorables de toda la saga, porque se suponía que Barbosa había muerto al final de la primera entrega, y verlo aparecer de nuevo, vivo y dispuesto para más aventuras, es un giro que el público absolutamente no esperaba. Bill Nighy, que interpreta a Davy Jones, merece una mención especial, porque su actuación en esta película es verdaderamente excepcional, teniendo en cuenta que fue realizada completamente mediante captura de movimiento. En pantalla, Jones aparece como una criatura con tentáculos de pulpo en el rostro y una apariencia completamente no humana. Pero todo ese aspecto fue creado digitalmente sobre la base de la actuación física de Nighy, que grabó todas sus escenas con sensores en el cuerpo y en la cara para que los animadores pudieran reproducir sus expresiones y movimientos completos. La calidad de ese trabajo digital era tan avanzada para su época que sigue siendo impresionante incluso hoy. Y la performance de Nighy, a través de toda esa capa digital, es absolutamente convincente. Jones tiene momentos de amenaza genuina, momentos de melancolía profunda y momentos de crueldad calculada. Y Nighy los navega todos con maestría. Tom Hollander interpreta a Lord Cutler Beckett, y hay que decir que es un villano que funciona de manera muy diferente a Davy Jones. Mientras Jones es una amenaza sobrenatural y visceral, Beckett es una amenaza corporativa y calculada. Un hombre que no necesita monstruos ni barcos fantasmas para ser peligroso, porque tiene el poder del dinero, de la ley y de la Compañía de las Indias Orientales respaldándolo. Hollander lo interpreta con una frialdad inquietante, sin levantar nunca la voz, siempre educado y correcto en sus modales, mientras hace cosas absolutamente. Ese contraste entre la forma y el fondo de su personaje es lo que lo hace tan efectivo como antagonista. Jack Davenport
vuelve a interpretar al Comodoro Norrington, y como ya mencionamos antes, su arco en esta película es uno de los más interesantes de toda la saga. Davenport hace un trabajo excelente mostrando la caída y eventual redención parcial de un personaje que en la primera entrega era básicamente el rival guapo y aburrido, y que en esta segunda entrega se convierte en alguien mucho más complejo y simpático. La escena donde Norrington, después de pasar por todos sus problemas, finalmente hace algo que lo redime parcialmente, es uno de los mejores momentos del film desde un punto de vista puramente dramático. Stellan Skarsgård tiene un papel muy especial en esta película como Bootstrap Bill Turner, el padre de Will, y su presencia añade una dimensión emocional muy importante a la historia. Bootstrap Bill es un marinero que, como parte de una maldición, está encadenado para siempre a servir a bordo del holandés errante, de Davy Jones. Su reencuentro con su hijo Will, que lleva toda su vida creyéndolo muerto, es uno de los momentos más emotivos de la película, y Skarsgård lo maneja con una sensibilidad y una contención que hacen que la escena funcione perfectamente, sin caer en el melodrama excesivo. La relación entre padre e hijo añade una capa humana a una historia que podría haberse quedado en puro espectáculo de aventuras. Naomie Harris, que más tarde sería conocida por su papel en la saga de James Bond, aparece en esta película como Tía Dalma, la misteriosa hechicera que vive en una cabaña, en medio de un río pantanoso del Caribe, y que conoce los secretos más profundos de los mares y de sus habitantes. Tía Dalma es un personaje fascinante que tiene claramente una historia mucho más grande de lo que la película revela, y que adquiere en la tercera entrega una importancia enorme. En El cofre del hombre muerto, funciona principalmente como la persona que proporciona información y contexto a los protagonistas. Pero Harris la interpreta con tal magnetismo y tal presencia que cada escena en la que aparece resulta memorable. Lee Arenberg y Mackenzie Crook vuelven a aparecer como Pintel y Ragetti, la pareja de piratas cómicos que aportaban mucho del humor físico de la primera película y que continúan haciéndolo en esta segunda entrega. Son el alivio cómico oficial de la saga, y aunque sus chistes sean a veces bastante simples, funcionan perfectamente como contrapeso a las partes más intensas de la historia. Tienen además un arco propio en esta película que resulta bastante entretenido. Ahora hablemos de la química entre los actores principales, porque es uno de los elementos que hace que esta película funcione tan bien. La dinámica entre Johnny Depp, Orlando Bloom y Keira Knightley es sencillamente perfecta. Los tres actores se conocen bien en este punto, habiendo trabajado juntos en la primera entrega, y esa familiaridad se nota en pantalla de una manera que beneficia enormemente a sus personajes. La relación entre Jack y Will tiene un componente de rivalidad y de respeto mutuo muy interesante, porque son dos personas completamente opuestas en carácter y en métodos, pero que en el fondo se necesitan mutuamente y se tienen cierto afecto aunque ninguno de los dos lo reconocería jamás. La relación entre Jack y Elizabeth, por su parte, es todavía más complicada y más cargada de tensión, con esa atracción que ninguno de los dos actúa, pero que está claramente ahí, creando una dinámica triangular que añade mucho interés dramático al... Pero si hay una escena que resume perfectamente la química entre los tres protagonistas principales, esa es sin duda la famosa pelea de los tres en el molino de agua durante el tercer acto de la película. Jack, Will y Norrington se enfrentan entre sí mientras el molino rueda y ellos ruedan con él, en lo que es una de las escenas de acción más creativas e inventivas de toda la saga. Los tres personajes tienen motivaciones distintas. Todos luchan entre sí al mismo tiempo y con cambiantes alianzas que van cambiando cada pocos segundos. Y el resultado es una coreografía de acción absolutamente brillante, que funciona también como metáfora perfecta de las relaciones entre los tres personajes. Pasemos ahora a analizar algunos de los elementos narrativos más complejos de la película, porque El cofre del hombre muerto tiene muchas más capas de las que parecen. Uno de los temas centrales de la historia es la naturaleza de las deudas y de los compromisos, no solo en el sentido literal, sino en el sentido moral y filosófico. Jack tiene una deuda con Davy Jones. Will tiene una deuda moral con Jack de la primera película. Norrington tiene una deuda con su propio honor. Beckett actúa como si toda la humanidad le debiera algo. Y Davy Jones, en cierto modo, tiene una deuda emocional consigo mismo que lleva décadas intentando ignorar. Toda la película gira en torno a la pregunta de qué estás dispuesto a hacer para saldar tus deudas y qué eres capaz de sacrificar en el proceso. Otro tema importante es la libertad frente al sometimiento.
Jack Sparrow valora la libertad por encima de cualquier otra cosa. Esa es su filosofía de vida, y el motor de todas. Davy Jones, en cambio, representa lo contrario. Es una figura que esclaviza a marineros y que él mismo está esclavizado por su propia decisión de arrancar su corazón del cuerpo para no sentir. Beckett quiere controlar los mares y, por extensión, controlar a todos los que dependen de ellos para vivir. La película presenta continuamente este conflicto entre quienes buscan libertad y quienes buscan control, y lo hace sin simplificarlo en términos de buenos y malos absolutos. También hay que mencionar el tema de la identidad y de hasta qué punto el pasado define a una persona. Norrington fue un oficial honorable, y lo sigue siendo en el fondo, aunque las circunstancias lo hayan reducido a una sombra de lo que era. Will descubre verdades sobre su padre que lo obligan a replantearse todo lo que creía saber sobre su familia y sobre sí mismo. Jack lleva toda la película intentando escapar de las consecuencias de una decisión que tomó. Ninguno de estos personajes puede simplemente ignorar su pasado, y la manera en que cada uno lidia con eso es lo que define su arco narrativo. La película también juega mucho con la idea de los contratos y los pactos, que tienen una larga tradición en la literatura de aventuras y en las historias de piratas. El pacto de Jack con Davy Jones es el motor principal de la trama, pero hay otros pactos y acuerdos que estructuran las relaciones entre personajes a lo largo de toda la película. Will acuerda con Beckett ir a buscar la brújula. Jack negocia constantemente con todo el mundo, intentando conseguir la mejor salida posible para sí mismo. Incluso los piratas del cofre del mar tienen sus propios códigos y acuerdos que dan forma a sus interacciones. Esta proliferación de contratos y acuerdos refleja el mundo del Caribe del siglo XVIII, donde la línea entre el comercio legal y la piratería era frecuentemente muy. Uno de los elementos más inteligentes del guión es la manera en que maneja la brújula de Jack Sparrow. Esta brújula, que aparentemente señala lo que el portador desea más en el mundo, se convierte en una especie de prueba de carácter para cada personaje que la usa. Cuando Jack la mira, la brújula señala en una dirección que él interpreta de maneras convenientes para sí mismo, pero que el espectador puede interpretar de maneras distintas. Cuando Elizabeth la usa, revela algo sobre sus deseos reales que resulta muy significativo para entender su personaje. La brújula es básicamente un dispositivo narrativo que externaliza los deseos más profundos de los personajes y los convierte en algo visible y cuestionable. Ahora hablemos de algo que a mucha gente le llama la atención, y es el papel del humor en esta película. El cofre del hombre muerto es una película de aventuras con momentos muy dramáticos e incluso algunos bastante tensos. Pero el humor está presente en casi todas sus escenas, de una manera que nunca parece forzada o inapropiada. Gran parte de ese humor viene de Jack Sparrow y de su manera absolutamente peculiar de enfrentarse a cualquier situación. Pero también hay humor en la dinámica entre Pintel y Ragetti, en la relación entre Will y Jack, y en las situaciones absurdas en que los personajes se meten constantemente. Lo que hace que el humor de esta película funcione tan bien es que no interrumpe el ritmo de la acción, sino que forma parte integral de ella. La ya mencionada pelea del molino de agua es acción y humor al mismo tiempo. La escena donde Jack está siendo perseguido por los nativos de la isla de Pelegosto es terror cómico en su estado más. Incluso los momentos más tensos de la película, como cuando Jack está cara a cara con Davy Jones, tienen pequeños toques de humor que alivian la tensión sin destruirla. Esa habilidad para mezclar géneros y tonos de manera armoniosa es una de las grandes virtudes del equipo creativo de esta saga. Vamos ahora a entrar en el análisis de los aspectos técnicos de la película, porque El cofre del hombre muerto es también una obra maestra desde el punto de vista de la producción técnica. Visualmente, la película tiene un estilo muy particular que la diferencia claramente de otras películas de aventuras de su época. El director de fotografía fue Dariusz Wolski, un cinematógrafo polaco con una visión muy particular de la luz y del color, que había trabajado ya en la primera entrega de la saga. Wolski optó por una paleta de colores muy rica y saturada para las escenas diurnas en el Caribe, con esos azules intensos del mar y esos verdes brillantes de la vegetación tropical. Pero contrastó eso con una iluminación mucho más oscura y tenebrosa para las escenas nocturnas y las que transcurren a bordo del holandés errante. El uso de la iluminación en la película es especialmente notable en las escenas que transcurren en el barco de Davy Jones. Wolski usa luces verdosas y azuladas que dan a esas escenas un aspecto submarino y siniestro.
como si estuvieras viendo un mundo que no pertenece completamente a la superficie, sino que está a medio camino entre el mundo de los vivos y el fondo del océano. Ese uso del color para caracterizar los espacios y los personajes es muy sofisticado y añade una capa de significado visual que complementa perfectamente la narrativa. La cámara en esta película raramente está quieta, y eso es una decisión estética deliberada que refleja perfectamente el caos organizado que caracteriza al universo de la saga. Verbinski y Wolski usan frecuentemente movimientos de cámara fluidos y continuos que siguen la acción de manera orgánica, creando una sensación de inmersión que te mete directamente dentro de las escenas. En las secuencias de acción, la cámara se vuelve más frenética y más cercana a los personajes, aumentando la adrenalina y el sentido de urgencia. En las escenas más dramáticas y emocionales, la cámara se aleja un poco y se vuelve más contemplativa, dando espacio a los actores para que trabajen sus momentos. El diseño de producción de la película es absolutamente extraordinario. Los barcos, los sets, los vestuarios y los accesorios tienen un nivel de detalle y de cuidado que es raro ver incluso en producciones de gran. El holandés errante, el barco de Davy Jones, es un diseño especialmente impresionante, cubierto de algas, corales y criaturas marinas como si llevara siglos en el fondo del océano y acabara de subir a la superficie. Cada elemento del barco cuenta una historia, y el departamento de arte hizo un trabajo excepcional creando ese mundo submarino que flota entre dos mundos. Los efectos visuales de la película, que para su época eran absolutamente de vanguardia, siguen siendo notablemente buenos incluso vistos desde la perspectiva actual. El trabajo en Davy Jones y su tripulación de marineros parcialmente convertidos en criaturas marinas fue realizado principalmente mediante animación digital, y la calidad de ese trabajo es tan alta que los personajes se integran perfectamente con el entorno real de la película. Cada uno de los marineros de Jones tiene su propia transformación específica, con distintos elementos marinos incorporados a su cuerpo, lo que crea una galería de criaturas visualmente fascinante y variada. El Kraken, que aparece en la secuencia final de la película en una escena que resulta al mismo tiempo aterradora y visualmente impresionante, fue creado íntegramente mediante efectos digitales y representa uno de los trabajos más ambiciosos que se habían hecho hasta ese momento en el ámbito de los efectos visuales para películas de aventuras. La escala de la criatura, la manera en que interactúa con los barcos y con el agua, la textura de su piel, todo está trabajado con un nivel de detalle y de realismo que hace que la escena funcione perfectamente aunque sepas que estás viendo algo completamente generado por ordenador. La banda sonora de la película, compuesta por Hans Zimmer, merece un análisis aparte porque es verdaderamente una de las mejores partituras de su época. Zimmer tomó los temas musicales que Klaus Badel había establecido en la primera película y los desarrolló y expandió de manera extraordinaria. El tema principal de Jack Sparrow, esa melodía inconfundible que mezcla instrumentos de cuerda con percusiones fuertes y tiene ese ritmo que te hace mover involuntariamente los pies, se convierte en esta segunda entrega en algo todavía más rico y elaborado, con variaciones y desarrollos temáticos que reflejan el estado emocional del personaje en cada momento. Para Davy Jones, Zimmer creó un tema completamente diferente, basado en una caja de música con un sonido a la vez delicado y melancólico, que refleja perfectamente la naturaleza del personaje, ese ser temible que en el fondo sigue siendo el marinero enamorado que fue una vez. Ese tema de caja de música suena en los momentos más reveladores del personaje de Jones y crea un contraste emocional muy poderoso con su aspecto y con sus acciones. Es uno de los mejores ejemplos de cómo la música puede añadir una capa de significado emocional a un personaje que va mucho más allá de lo que el guión o la actuación solos pueden conseguir. El clímax de la película, que combina múltiples líneas narrativas y culmina con la aparición del Kraken y con el sacrificio de Jack Sparrow, es desde el punto de vista de la producción uno de los más elaborados que se habían filmado hasta ese momento. La secuencia final en el barco, con las enormes olas, los tentáculos del Kraken emergiendo del agua, los personajes luchando por sus vidas en condiciones caóticas, todo eso requirió una coordinación técnica de una complejidad enorme. Se combinaron sets físicos construidos en estudios, exteriores reales filmados en locaciones del Caribe, efectos prácticos de agua y viento y una enorme cantidad de efectos visuales digitales, todo coordinado de manera que en el producto final todo parece completamente coherente. Vamos ahora a hablar de la duración del film, porque es un dato que sorprende a mucha gente que no ha revisado la película recientemente. El cofre del hombre muerto
Tiene una duración de aproximadamente 151 minutos, es decir, 2 horas y 31 minutos. Para una película de aventuras mainstream, del tipo de las que produce Disney y distribuye por los grandes circuitos comerciales, esa es una duración bastante larga. Sin embargo, y esto es algo en lo que la mayoría de los espectadores y críticos están de acuerdo, la película no se siente larga en ningún momento. El ritmo que Verbinski mantiene a lo largo de toda la historia es tan bueno, con el equilibrio correcto entre escenas de acción, momentos de diálogo y desarrollo de personajes, que las 2 horas y media pasan sin que te des. Comparada con la primera película, que duraba 143 minutos, El cofre del hombre muerto es 8 minutos más larga, pero tiene también considerablemente más trama que manejar, con más personajes, más líneas narrativas y una mitología más elaborada. El hecho de que consiga mantener ese ritmo durante todo ese tiempo es un testimonio de la habilidad de Verbinski como director y de Elliot y Rossio como guionistas. Ahora bien, vamos a hablar del impacto que tuvo esta película cuando se estrenó, porque los números son verdaderamente impresionantes y dicen mucho sobre el fenómeno cultural que la saga de Piratas del Caribe representó en aquella época. El cofre del hombre muerto se estrenó en julio de 1950 y en su primer fin de semana recaudó más de 135 millones de dólares solo en Estados Unidos, lo que en ese momento fue un récord absoluto que no fue superado durante mucho tiempo. En todo el mundo la película recaudó en total más de 1.000 millones de dólares, convirtiéndose en la película más taquillera de ese año y en una de las más taquilleras de la historia del cine hasta ese momento. Para poner esos números en perspectiva, la primera película de la saga había recaudado algo más de 650 millones de dólares, que ya era una cifra enorme. Pero El cofre del hombre muerto prácticamente duplicó esa recaudación, lo que es un salto verdaderamente extraordinario. Ese salto refleja varias cosas. El enorme interés que el público tenía en continuar la historia, el boca a boca positivo que se generó rápidamente desde el estreno, el mayor presupuesto de marketing que Disney destinó a esta entrega, y la mayor escala general de la producción, que hacía que la película se viera como un evento cinematográfico que había que ver en la gran pantalla. Hablando de la recepción crítica, la película tuvo una acogida más dividida que la primera. Muchos críticos elogiaron los efectos visuales, la actuación de Johnny Depp y de Bill Nighy, el espectáculo general y la energía de la película. Pero algunos señalaron que la trama era más confusa que la de la primera entrega, y que la longitud del film podía hacerse sentir en algunos momentos. En el famoso sitio Rotten Tomatoes, la película tiene una puntuación de críticos que ronda el 54%, lo que la coloca bastante por debajo de la primera entrega, pero que no refleja necesariamente la experiencia real de verla, porque la puntuación de la audiencia es considerablemente más alta y más cercana a lo que la mayoría de los espectadores que han visto la película reportan. Las fortalezas de la película son numerosas y evidentes. En primer lugar, Johnny Depp en el papel de Jack Sparrow es sencillamente irreemplazable e irreemplazable. Y esta segunda entrega le da todavía más material con el que trabajar. La complejidad emocional del personaje es mayor. Las situaciones en las que se encuentra son más desesperadas, y eso permite a Depp mostrar facetas del personaje que en la primera entrega no había necesitado explorar. Bill Nighy como Davy Jones es otro punto fuerte indiscutible, con una actuación que consigue hacer sentir al personaje como una amenaza real y como un ser trágico al mismo tiempo. Los efectos visuales ya mencionados son extraordinarios. El diseño de producción es espectacular. La banda sonora es memorable, las escenas de acción son inventivas y emocionantes. Y el cliffhanger final es uno de los más efectivos que recuerda el cine comercial moderno. Las debilidades son más subjetivas, pero vale la pena mencionarlas. La trama es efectivamente más complicada y más densa que la de la primera entrega, y a algunos espectadores les puede resultar difícil seguir todos los hilos narrativos simultáneamente, especialmente en el primer. La película también tiene la desventaja inherente de ser el segundo acto de una trilogía, lo que significa que no tiene ni el comienzo fresco y lleno de presentaciones de la primera entrega, ni la resolución satisfactoria que tendrá la tercera. Termina en un punto muy dramático de la historia, con varios arcos narrativos sin resolver y con nuevas preguntas que requieren la tercera película para ser respondidas. Para los espectadores que estuvieron dispuestos a esperar hasta la tercera entrega, eso fue emocionante. Para los que esperaban una historia completamente resuelta en esta película, pudo resultar un poco frustrante. Otro elemento que algunos críticos señalaron como debilidad es que en algunas secciones del segundo acto,
El ritmo de la película se ralentiza ligeramente, mientras establece toda la información necesaria para el... No es que esas escenas sean malas, ni mucho menos, pero comparadas con el trepidante ritmo de la primera entrega y del primer y tercer acto de esta misma película, el segundo acto puede parecer ligeramente menos urgente. Sin embargo, es también en esas escenas donde se desarrollan los arcos emocionales de los personajes con mayor profundidad, por lo que se podría argumentar que ese cambio de ritmo es una decisión narrativa deliberada y justificada. ¿Es entonces El cofre del hombre muerto una película recomendable? Absolutamente sí, y eso sin ninguna duda. Si eres fan de la primera entrega, esta película te va a dar prácticamente todo lo que esperas y más, con una escala mayor, personajes más desarrollados, efectos visuales más impresionantes y un villano que está a la altura del... Si no has visto la primera película, lo primero que deberías hacer es verla antes de acercarte a esta segunda entrega, porque muchos de los elementos de la historia y muchas de las relaciones entre personajes solo funcionan si conoces el contexto establecido en la primera entrega. Pero una vez que hayas hecho eso, El cofre del hombre muerto es una de las aventuras más entretenidas y más espectaculares que el cine de los años 2000 tiene para ofrecer. Es una película que funciona en múltiples niveles. En el nivel más superficial, es un espectáculo de aventuras de primera categoría, con grandes efectos visuales, escenas de acción memorables y personajes carismáticos. En un nivel más profundo, es una historia sobre deudas, libertad, identidad y el precio que pagamos por las decisiones que tomamos en el... Y en el nivel más personal, es la historia de cómo tres personas que se importan mutuamente, aunque ninguna lo admita fácilmente, se ven enfrentadas a circunstancias que ponen a prueba esa importancia y que les obligan a decidir qué están dispuestas a sacrificar por los demás. Hay también algo que vale la pena mencionar sobre el legado de esta película en la cultura popular, porque El cofre del hombre muerto dejó una huella cultural que va bastante más allá de sus números de taquilla. Muchas de las imágenes y frases de esta película se convirtieron en referencias culturales ampliamente reconocidas. El aspecto de Davy Jones se ha reproducido en millones de disfraces de Halloween. El tema musical del holandés errante, con esa caja de música melancólica, sigue siendo reconocible para prácticamente cualquier persona que haya visto la película. Y la escena del Kraken atacando el barco es una de las más icónicas del cine de aventuras de los años. También hay que hablar del impacto que esta saga tuvo en el género del cine de aventuras en general, porque Piratas del Caribe, y El cofre del hombre muerto en particular, demostraron que era posible hacer películas de aventuras de gran presupuesto, con personajes moralmente complejos y con tramas que iban más allá del simple bien contra el mal. Antes de esta saga, las películas de piratas eran consideradas un género prácticamente muerto en Hollywood. Después del éxito de Piratas del Caribe, el género revivió y se convirtieron en un modelo que otros estudios intentaron replicar, con éxito variable. Un aspecto que no siempre recibe suficiente atención es el trabajo del equipo de coreografía y coordinación de peleas de la película. Las secuencias de acción de El cofre del hombre muerto son especialmente elaboradas y creativas, con una inventiva visual que va mucho más allá de la típica pelea a espada de las películas de aventuras. El coordinador de peleas trabajó durante meses con los actores para desarrollar coreografías que fueran al mismo tiempo creíbles, espectaculares y reveladoras de los personajes que las ejecutan. Jack Sparrow pelea de manera completamente diferente a Will Turner, que pelea de manera diferente a Norrington, y esas diferencias en el estilo de combate reflejan perfectamente la personalidad de cada uno. Verbinski también hizo un trabajo notable a la hora de filmar esas secuencias de acción, de manera que el espectador siempre supiera exactamente dónde estaban los personajes en relación entre sí, y cuál era la situación táctica en cada momento. En el cine de acción moderno, hay una tendencia a filmar las peleas de manera tan frenética y con cortes tan rápidos que es difícil seguir lo que está pasando. Verbinski evitó deliberadamente ese enfoque y optó por una forma de filmar la acción que fuera más clara y más legible, lo que hace que las secuencias de esta película sean mucho más disfrutables que las de muchas producciones contemporáneas. Hay que mencionar también las locaciones donde se filmó la película, porque el Caribe que vemos en pantalla no es completamente virtual, sino que en gran medida es real. La película se filmó en varios países, incluyendo las Bahamas, Santa Lucía, Dominica y partes del Golfo de México. Esas locaciones reales dan a la película una autenticidad visual que es muy difícil de replicar en un estudio, con esa luz específica del Caribe, esas aguas de ese azul particular
y esa vegetación tropical que simplemente tiene una textura y una presencia que ningún set artificial puede igualar completamente. Combinar esas locaciones reales con los sets construidos en estudio y con los efectos digitales fue uno de los mayores desafíos técnicos de la producción. El rodaje de la película fue también notable por las condiciones en las que se llevó a cabo. Filmar en el Caribe, con el calor extremo, la humedad constante y las tormentas tropicales que pueden aparecer sin previo aviso, es un desafío logístico enorme. Además, muchas de las escenas marítimas se filmaron en barcos reales o en grandes tanques de agua construidos específicamente para la producción, lo que añadía otra capa de complejidad técnica. Los actores y el equipo técnico tuvieron que lidiar con condiciones de trabajo muy exigentes durante meses, y el resultado final refleja ese enorme esfuerzo colectivo. Es también interesante reflexionar sobre cómo esta película trata el tema del poder y de quién tiene derecho a ejercerlo. La Compañía de las Indias Orientales que representa Beckett es básicamente una empresa privada que ha conseguido poderes cuasi gubernamentales y que pretende extender ese poder hasta el control de los... En el contexto histórico real del Caribe del siglo XVIII, eso no era tan diferente de lo que realmente estaba ocurriendo, con compañías comerciales que tenían ejércitos, flotas y el derecho de hacer guerras en nombre de sus intereses económicos. La película no hace una lección de historia explícita de eso, pero esa dimensión histórica está presente como fondo y añade una capa de resonancia a la historia que va más allá del puro entretenimiento. Los piratas, en este contexto, representan algo interesante porque no son exactamente los buenos de la historia, ni exactamente los malos. Son personas que han elegido vivir al margen de las leyes establecidas por las potencias coloniales, lo que los hace criminales desde el punto de vista del orden establecido, pero que en muchos casos, eso también los convierte en las únicas personas que se resisten activamente al poder de... La saga de Piratas del Caribe juega constantemente con esa ambigüedad moral, presentando a los piratas como figuras románticas y aventureras, pero sin ignorar que también pueden ser violentos y egoístas, y presentando a las autoridades como representantes del orden y la ley, pero sin ignorar que ese orden puede ser injusto e interesado. Volviendo un momento a los actores y a sus roles, vale la pena hablar un poco más sobre el trabajo de Orlando Bloom en esta película, porque a veces es el actor que menos atención recibe de los tres protagonistas principales, eclipsado por el carisma arrollador de Depp y por la presencia de Knightley, pero cuya contribución es fundamental para que la historia funcione. Will Turner es el personaje que en esta película tiene el mayor viaje interno, pasando de ser alguien que sabe exactamente cuáles son sus valores y hacia dónde va, a ser alguien que tiene que cuestionar todo lo que pensaba saber sobre. Ese viaje interno requiere de Bloom una actuación matizada y contenida, que él ejecuta con mucha habilidad, dejando que las emociones de Will se filtren a través de una contención que resulta muy apropiada para el personaje. La escena del reencuentro de Will con su padre Bootstrap Bill a bordo del holandés errante es probablemente el mejor momento de Bloom en toda la saga, y demuestra que el actor tiene mucho más que ofrecer de lo que a veces se le da crédito. La combinación de alegría por encontrar a un padre que creía muerto, de horror por las condiciones en que ese padre se encuentra, y de determinación para encontrar una manera de liberarlo. Todo eso en una sola escena con muy poco diálogo. Es un trabajo de actuación sutil y efectivo. Keira Knightley, por su parte, lleva a Elizabeth Swann en esta película a un lugar mucho más oscuro e interesante que en la primera. Elizabeth en El cofre del hombre muerto es una joven que está descubriendo que el mundo real no se rige por los mismos principios del honor y la justicia que le enseñaron en su educación aristocrática. Las decisiones que toma en esta película, algunas de las cuales son moralmente muy cuestionables, aunque comprensibles desde su perspectiva, la convierten en un personaje mucho más complejo y humano que la simple heroína de la primera entrega. Knightley maneja esa complejidad con soltura y convicción, y las escenas más complicadas de Elizabeth en esta película son también algunas de sus mejores momentos como actriz. Hay otro aspecto de la producción que merece atención, y es el diseño de los diferentes barcos que aparecen en la película. La Perla Negra, el barco de Jack Sparrow, tiene un aspecto oscuro y amenazante en el exterior, pero en cierto modo también resulta romántico y evocador. Es exactamente el tipo de barco que querrías pilotar si fueras un pirata. El holandés errante, el barco de Davy Jones, es completamente diferente. Cubierto de organismos marinos y con una apariencia que sugiere que ha emergido directamente de las profundidades. El Flying Dutchman
como se llama en inglés, tiene un diseño que es a la vez navío de guerra y criatura viviente, con partes del casco que parecen órganos o tejido biológico, más que madera y metal. Y los barcos de la Compañía de las Indias Orientales tienen un aspecto ordenado, eficiente y ligeramente ominoso que refleja perfectamente el carácter de sus propietarios. El departamento de vestuario también merece una mención especial por el trabajo realizado en esta película. Cada personaje tiene un vestuario que lo define visualmente de manera inmediata y que refleja su personalidad y su posición. El atuendo de Jack Sparrow, con esa mezcla ecléctica de elementos de distintas culturas y épocas, refleja perfectamente su carácter de persona que ha pasado por muchos lugares y experiencias y que ha recogido pedazos de todos ellos. El vestuario de Will Turner es más funcional y práctico, reflejo de alguien que valora la eficiencia sobre la apariencia. El de Elizabeth evoluciona durante la película, yendo de los elaborados vestidos que usaba en la primera entrega a prendas más prácticas que reflejan su creciente comodidad en el mundo de los piratas. Y Davy Jones, por supuesto, lleva un uniforme de capitán que está parcialmente cubierto de elementos marinos, borrando la línea entre el marinero y las criaturas que ha pasado siglos navegando junto a ella. Hablemos también un momento del contexto histórico en el que se sitúa la historia, porque aunque la película no se preocupa demasiado por el rigor histórico, sí está ambientada de manera bastante específica en el Caribe del siglo XVIII, un periodo y un lugar fascinantes desde el punto de vista histórico. El Caribe de esa época era un cruce de caminos donde se encontraban el Imperio Británico, el Imperio Español, el Imperio Francés, los holandeses, los portugueses y varias naciones indígenas y comunidades de esclavizados y libertos, creando una mezcla cultural y política enormemente compleja. La piratería era en ese contexto un fenómeno muy real y muy extendido, aunque los piratas reales de la época eran generalmente mucho menos románticos y más brutalmente prosaicos de lo que la película. La película usa ese contexto histórico como telón de fondo, pero lo romanticiza enormemente. Y eso es perfectamente legítimo, porque estamos hablando de entretenimiento, no de un documental histórico. La figura de la Compañía de las Indias Orientales que aparece en la película está inspirada en la Compañía Británica de las Indias Orientales Real, que fue una de las organizaciones más poderosas e influyentes de la historia, y que efectivamente tenía poderes cuasi gubernamentales que incluían el derecho de hacer guerras y de administrar territorios. En la película, la compañía se ha expandido al Caribe y está intentando establecer un control monopolístico sobre el comercio marítimo de la región, lo que la pone en conflicto directo con los piratas que son precisamente los que más se resisten a cualquier tipo de control establecido. Antes de llegar a la conclusión de este análisis tan extenso, quiero hablar un momento sobre el cliffhanger final de la película, que es uno de los elementos más recordados y más discutidos de toda la saga. Después de que el Kraken ataca el barco de Jack, Jack consigue que los demás escapen en un bote, mientras él se queda a bordo para enfrentarse a la criatura. La implicación es clarísima. Jack Sparrow está sacrificándose para salvar a los demás. El barco es hundido, y Jack y la Perla Negra desaparecen bajo el agua. Para los espectadores que vieron la película en cines en 200H, ese momento fue verdaderamente impactante, porque aunque todos sabían en el fondo que Jack volvería en la tercera entrega, en ese momento la película te hace sentir que algo verdaderamente importante acaba de pasar. Y luego viene el epílogo, donde los supervivientes se reúnen en casa de tía Dalma y están procesando lo sucedido. Barbosa entra, pregunta qué pasó con la Perla Negra, y cuando se lo cuentan, simplemente dice que sabe cómo recuperarla. La aparición de Barbosa, a quien el espectador creía muerto desde el final de la primera película, es uno de los mejores golpes de efecto que ha dado el cine de aventuras moderno. Combinado con la revelación de que Barbosa no solo está vivo, sino que tiene un plan para ir al mismísimo fin del mundo a buscar a Jack, ese final deja al espectador con ganas inmediatas de ver la tercera entrega. Es un cliffhanger perfectamente construido, porque no solo deja preguntas abiertas, sino que las deja abiertas de la manera más emocionante posible. No termina en un momento de fracaso o de oscuridad absoluta, sino en un momento de esperanza renovada y de posibilidad. Hay un camino adelante, aunque sea un camino que pasa por el fin del mundo. Y eso es exactamente lo que necesitas al final del segundo acto de una trilogía. Para ir cerrando este análisis, quiero hacer un ejercicio de perspectiva y pensar en qué lugar ocupa el cofre del hombre muerto dentro de la saga completa y dentro del cine de aventuras en general.
Dentro de la saga de Piratas del Caribe, esta segunda entrega es generalmente considerada la más ambiciosa, la más elaborada técnicamente y la que tiene los personajes más desarrollados. Algunos fans la prefieren a la primera entrega precisamente por esa mayor complejidad, mientras que otros prefieren la frescura y la simplicidad de la primera entrega. Ambas posiciones son perfectamente comprensibles y ninguna está equivocada. Dentro del cine de aventuras en general, El cofre del hombre muerto ocupa un lugar muy especial como una de las producciones más espectaculares y más entretenidas de la primera década del siglo XXI. Es una película que representa muy bien lo que el cine comercial puede hacer cuando se combina una visión artística genuina con un presupuesto importante y con actores de primer nivel. No es Bergman ni Kubrick, evidentemente, pero dentro de lo que pretende ser, que es un espectáculo de aventuras de primer orden, lo consigue de manera prácticamente perfecta. La película también tiene la virtud de ser completamente atesorable, es decir, de ser el tipo de película que puedes ver múltiples veces y cada vez encontrar algo nuevo o apreciar algo que antes no habías notado. Las actuaciones tienen suficientes capas como para que en una segunda o tercera visión descubras matices que la primera vez pasaron por alto. El guión tiene suficiente complejidad como para que siempre haya algún detalle o alguna conexión que no habías procesado completamente. Y simplemente desde el punto de vista del espectáculo visual, es el tipo de película que puedes poner de fondo en una tarde de domingo y disfrutar sin necesidad de prestarle atención completa. Hay una última cosa que quiero mencionar antes de terminar, y es la importancia que Jack Sparrow como personaje ha tenido en la cultura popular de las últimas 2 décadas. Johnny Depp creó con Jack Sparrow uno de los personajes más singulares y más memorables de la historia reciente del cine comercial, un personaje que tiene literalmente 0 precedentes directos en la tradición del cine de aventuras, y que sin embargo se siente completamente natural y completamente necesario en cuanto aparece en pantalla. El modo en que habla, el modo en que se mueve, la manera en que piensa y reacciona, todo eso es completamente original y completamente de Depp, que desarrolló el personaje a partir de inspiraciones muy heterogéneas que iban desde Keith Richards hasta las caricaturas animadas clásicas. Jack Sparrow es el tipo de personaje que, en manos de otro actor o con un director diferente, podría haber sido completamente insoportable o completamente ridículo. Pero en manos de Depp, con el tono exacto que Verbinski establece para la saga, el personaje resulta absolutamente encantador e irresistible. Sus defectos, su cobardía ocasional, su egoísmo, su tendencia a mentir y manipular, todo eso se presenta de manera que en lugar de hacerle antipático, lo hace todavía más querible. Porque en el fondo sabes que bajo toda esa fachada, hay alguien que en los momentos cruciales siempre hace lo correcto, aunque intente convencerse a sí mismo de que no lo está haciendo. Así que ahí lo tenéis, amigos. El cofre del hombre muerto es una película grande, ruidosa, espectacular, emocionalmente rica, técnicamente extraordinaria y tremendamente entretenida, que merece absolutamente el estatus de clásico moderno que ha conseguido con el paso de los años. Si hace tiempo que no la revisáis, este es el momento perfecto para volver a poneros el sombrero de pirata, preparar vuestras palomitas y recordar por qué Jack Sparrow se convirtió en uno de los personajes más queridos de la historia del cine de aventuras. Porque, como diría el propio capitán, no es exactamente que el plan haya salido mal, sino que ha salido de una manera completamente diferente a como estaba planeado. Y el resultado resulta ser bastante mejor que el plan original. O algo así. Él lo explica mejor. Y hablando de planes que salen de manera completamente inesperada, hay algo que no mencionamos todavía y que tiene mucho que ver con cómo se construyó esta película desde adentro, desde las decisiones más pequeñas hasta las más grandes. Porque una cosa es ver el producto final en pantalla y decir, qué bonito, qué espectacular, qué bien hecho. Y otra cosa muy distinta es entender todo el trabajo invisible que hay detrás de cada escena, de cada línea de diálogo, de cada movimiento de cámara. Y eso, amigos, es lo que vamos a explorar ahora. Porque el cofre del hombre muerto tiene capas que la mayoría de la gente ni siquiera sospecha que existen. Empecemos por algo que parece un detalle menor, pero que en realidad tiene una importancia enorme en la experiencia de ver la película. Y es la manera en que el guión maneja el tiempo y la información. Ted Elliott y Terry Rossio, los guionistas de la saga, tomaron una decisión muy consciente a la hora de escribir esta segunda entrega, que fue la de no explicar demasiado. En el cine moderno hay una tendencia muy marcada a sobreexplicar todo,
a tener personajes que dicen en voz alta exactamente lo que están pensando y exactamente lo que significa cada cosa que pasa. Elliot y Rocio hicieron exactamente lo contrario en esta película. Confían en la inteligencia del espectador para seguir una trama compleja sin necesidad de que alguien le vaya explicando todo paso a paso. Y ese respeto al espectador es algo que se nota y que contribuye enormemente al placer de ver la película. Por ejemplo, la brújula de Jack. En ningún momento de la película, nadie se detiene a explicar con detalle exactamente cómo funciona la brújula y cuáles son sus reglas precisas. Se establece que señala lo que el portador desea más en el mundo, y a partir de ahí, el guión deja que el espectador infiera el resto. Cuando vemos a distintos personajes usar la brújula y observamos hacia dónde apunta, entendemos implícitamente algo sobre los deseos más profundos de esos personajes sin que nadie tenga que decírnoslo. Es narración visual en su estado más puro, y es algo que el cine de aventuras moderno no siempre se... Lo mismo pasa con la mitología del holandés errante y de Davy Jones. La película establece las reglas de esa mitología de manera progresiva y orgánica, a través de pequeños pedazos de información que van apareciendo en distintas escenas y que el espectador va conectando para formar un cuadro completo. Nunca hay una escena donde alguien se sienta y explica, mira, las reglas del holandés errante son las siguientes. La información llega de manera fragmentada y en contexto, lo que hace que descubrirla se sienta como un proceso activo de parte del espectador, más que como una clase magistral. Esa confianza en la inteligencia del espectador es también lo que hace que la película recompense el revisionado de una manera tan notable. En la primera vez que ves el cofre del hombre muerto, es posible que algunos elementos de la trama se te escapen o que algunas conexiones no las hagas en tiempo. Pero cuando vuelves a verla sabiendo ya a dónde lleva todo, de repente empiezas a notar detalles que antes pasaron desapercibidos, señales que el guión plantó deliberadamente para preparar revelaciones posteriores, pequeñas ironías que solo funcionan si sabes lo que va a pasar después. Ese nivel de craftsmanship en escritura es algo que hay que reconocer y celebrar, porque no es tan común como debería ser. Hay un elemento del guión que merece especial atención, y es la manera en que la película desarrolla la relación entre Jack Sparrow y la Perla Negra. Sí, la Perla Negra es un barco, pero en esta saga funciona casi como un personaje en sí mismo, especialmente para Jack, que tiene con su barco una relación que va mucho más allá de la relación normal entre un capitán y su nave. Para Jack, la Perla Negra no es simplemente un medio de transporte, es la encarnación de su libertad, es la manifestación física de todo lo que valora en la vida. Perder la Perla Negra es para Jack perder una parte de sí mismo, y eso es lo que hace que el final de la película sea tan emocionalmente poderoso, incluso para quienes no sean especialmente sentimentales. La película trabaja este elemento de manera muy inteligente a lo largo de toda su duración. Hay múltiples escenas donde vemos la relación especial que Jack tiene con su barco, la manera en que lo cuida, la manera en que habla de él, la manera en que está dispuesto a arriesgar prácticamente todo para mantenerlo. Cuando finalmente llega el momento donde Jack tiene que elegir entre salvar a los demás y quedarse con el barco, esa decisión tiene un peso emocional enorme, precisamente porque la película ha invertido todo ese tiempo en establecer lo que la Perla Negra significa. Continuando con los aspectos narrativos más interesantes, hay que hablar de la manera en que el cofre del hombre muerto maneja las lealtades cambiantes de sus personajes, porque es uno de los elementos más dinámicos y más divertidos de toda la historia. En esta película, prácticamente ningún personaje es completamente leal a ningún otro durante toda la duración del film. Las alianzas se forman, se rompen y se reforman de maneras completamente imprevisibles. Y eso crea una tensión narrativa constante que mantiene al espectador en un estado de incertidumbre productiva sobre qué va a pasar después. Jack, por supuesto, es el maestro absoluto de las lealtades ambiguas. Su relación con Will, con Elizabeth, con Gibbs, con tía Dalma y prácticamente con cualquier otro personaje de la película está siempre mediada por sus propios intereses, aunque esos intereses no siempre sean tan egoístas como parecen a primera vista. Will, que empieza la película completamente comprometido con salvar a Elizabeth y con su lealtad a Jack, va descubriendo a lo largo de la historia que las situaciones en que se encuentra no siempre le permiten mantener esas lealtades simultáneamente y sin compromisos. Y Elizabeth, que comienza aparentemente como el personaje más claro en sus motivaciones, termina tomando algunas de las decisiones más moralmente cuestionables de toda la película.
Esa fluidez de las lealtades no solo es narrativamente interesante, sino que también refleja de manera muy auténtica la lógica del mundo que la película ha creado. En el Caribe del siglo X, en el contexto de la piratería y del comercio colonial, la lealtad absoluta era un lujo que muy pocos podían permitirse. La supervivencia frecuentemente requería adaptarse a las circunstancias cambiantes y encontrar nuevos aliados cuando los viejos ya no podían ofrecerte lo que necesitabas. La película captura esa lógica sin presentarla como algo moralmente admirable, sino simplemente como parte de la realidad de ese mundo. Y eso la hace más honesta y más interesante desde un punto de vista narrativo. Hablemos ahora de algo que también merece atención y que no siempre se menciona en los análisis de esta película, que es el papel que juegan los personajes secundarios de la tripulación de la Perla Negra. Más allá de Gibbs, el segundo de a bordo de Jack, interpretado por Kevin McNally, la tripulación de la Perla Negra tiene varios personajes con nombre y con personalidad propia que contribuyen significativamente al tono de la película. McNally, en particular, hace un trabajo excelente como el hombre que funciona como la voz de la razón relativa en la locura permanente que rodea a Jack Sparrow. Gibbs es el único que genuinamente entiende cómo funciona la mente de Jack, y eso le convierte en un personaje a la vez indispensable y ligeramente desesperado. Porque entender a Jack Sparrow no es exactamente algo que le haga la vida más sencilla. La relación entre Jack y Gibbs es uno de los elementos más consistentemente divertidos de toda la saga. Gibbs es básicamente el único que le sigue la corriente a Jack sin cuestionarlo demasiado, aunque eso no significa que no tenga sus propias opiniones, sino simplemente que ha aceptado que discutir con Jack sobre el plan es una pérdida de tiempo porque el plan siempre va a cambiar de todas maneras. Hay una dinámica de dúo cómico casi clásica entre los dos personajes, que funciona perfectamente porque McNally tiene la habilidad de hacer que Gibbs sea siempre el que pone cara de ¿en serio otra vez?, sin que eso resulte repetitivo. Algo que también vale la pena explorar es la manera en que la película aborda el tema del miedo, porque es un elemento presente en prácticamente todas las tramas y en todos los personajes de maneras muy diferentes. Jack Sparrow tiene miedo del Kraken, de Davy Jones y de su propia deuda, y ese miedo es el motor principal de sus acciones durante toda la película. Pero al mismo tiempo, Jack tiene esa capacidad única de funcionar efectivamente incluso en medio del miedo, de seguir pensando y actuando incluso cuando todo a su alrededor le está diciendo que lo más sensato sería rendirse. Will tiene miedo de perder a Elizabeth y de no estar a la altura de las circunstancias. Elizabeth tiene miedo de convertirse en la persona que está descubriendo que es. Norrington tiene miedo de que ya no haya ningún camino de regreso a la persona que era. El miedo, en esta película, no es una debilidad sino una condición universal que afecta a todos los personajes y que cada uno maneja a su. La película no presenta el valor como la ausencia de miedo, sino como la capacidad de actuar a pesar de él. Y esa es una visión del coraje mucho más realista y más interesante que la del héroe que no tiene miedo de nada. Jack Sparrow, que es el personaje más abiertamente miedoso de la película, es también en muchos sentidos el más valiente, precisamente porque sabe exactamente de qué tiene que tener miedo y sigue adelante de todas maneras. Vamos a hablar un momento de la música de una manera más específica, porque ya mencionamos el trabajo de Hans Zimmer en términos generales, pero hay detalles concretos que merecen atención. Uno de los elementos más interesantes de la partitura de El cofre del hombre muerto es la manera en que Zimmer usó instrumentos inusuales y poco convencionales para crear la textura sonora específica de esta película. Además de la ya mencionada caja de música para el tema de Davy Jones, Zimmer incorporó en varios momentos de la partitura instrumentos de percusión de origen muy diverso, incluyendo percusiones africanas y del Caribe, que añaden una autenticidad geográfica al sonido de la película. También resulta fascinante la manera en que Zimmer usa el silencio en esta película. En las escenas más tensas, particularmente las que involucran al Kraken o al holandés errante aproximándose en la oscuridad, Zimmer opta a veces por reducir la música a su mínima expresión o por eliminarla completamente durante unos instantes, dejando que los sonidos del ambiente, el viento, el agua, los crujidos del barco, hagan el trabajo. Esos momentos de silencio relativo son paradójicamente algunos de los más tensos de toda la película, porque el espectador que ha estado acostumbrado a una partitura presente y activa, de repente se encuentra sin esa red de seguridad musical, y eso aumenta la sensación de vulnerabilidad.
La forma en que la partitura de la película refleja el desarrollo emocional de los personajes también merece mención. El tema de Jack, esa melodía que todos conocemos, evoluciona sutilmente a lo largo de la película, dependiendo del estado de ánimo del personaje. En los momentos de triunfo y de caos creativo característico de Jack, suena en toda su plenitud, brillante y enérgica. En los momentos donde Jack está más desesperado o más amenazado, el tema aparece fragmentado, con partes que se pierden o que suenan de manera incompleta, como si el propio Jack estuviera desintegrándose ligeramente bajo la presión de las circunstancias. Es un uso de la música como lenguaje narrativo, que es tan sofisticado, que la mayoría de los espectadores lo procesan de manera subconsciente, sin ser capaces de articular exactamente por qué las escenas funcionan emocionalmente tan bien. Ahora bien, hay algo que quiero mencionar específicamente sobre el proceso de creación de los efectos visuales de la película, y que creo que no se conoce suficientemente. El equipo de efectos visuales de Industrial Light and Magic, la empresa fundada por George Lucas que se encargó de los efectos de la película, se enfrentó con esta producción a desafíos técnicos que iban mucho más allá de lo que habían hecho antes. El trabajo más ambicioso fue sin duda la creación digital de Davy Jones y de toda su tripulación de marineros parcialmente transformados. Para crear a Davy Jones de manera convincente, el equipo de ILM desarrolló nuevas técnicas de captura facial que permitían registrar las expresiones de Bill Nighy con un nivel de detalle sin precedente. La cara de Jones tiene literalmente decenas de tentáculos de pulpo que se mueven de manera independiente y que expresan las emociones del personaje de maneras que complementan y refuerzan la actuación del resto del cuerpo. Conseguir que esos tentáculos se movieran de manera orgánica y creíble, que reaccionaran de manera apropiada a las emociones del personaje, que interactuaran de manera convincente con el entorno real de la escena. Todo eso requirió un nivel de sofisticación técnica que en 2005 y 2006, cuando se estaba produciendo la película, era absolutamente de vanguardia. El trabajo fue tan innovador que el equipo de efectos visuales de la película recibió el premio de la Academia a los mejores efectos visuales, lo que en aquella época no era tan habitual para películas de entretenimiento popular como podría parecer. El Oscar reconoció no solo la calidad visual del resultado, sino también el avance técnico que representó el proceso de crearlo, abriendo caminos que luego seguirían muchas otras producciones en los años siguientes. La tripulación del holandés errante, con cada marinero en un estado diferente de transformación, fue también un trabajo enorme, porque cada personaje requirió su propio diseño específico y su propio proceso de animación. Algunos marineros están más avanzados en su transformación que otros, con distintos elementos marinos incorporados a sus cuerpos en diferentes proporciones. Uno tiene una anemona en lugar de parte de la cara, otro tiene patas de cangrejo, otro está cubierto de lapas y algas. La variedad de esas transformaciones y el nivel de detalle con que están realizadas crea una galería de criaturas que es visualmente fascinante y que te hace querer pausar la película para examinar cada personaje con... Lo cual, de hecho, es algo que te recomiendo hacer si alguna vez revisas la película en una pantalla grande, con buena definición. Volviendo a los actores por un momento, quiero hablar de algo que raramente se menciona en los análisis de esta película y que tiene que ver con la preparación física que requirió el rodaje. Las escenas de acción del cofre del hombre muerto son físicamente muy exigentes, y los actores principales hicieron una cantidad significativa de sus propias acrobacias y movimientos de acción, al menos en la medida en que la producción de un blockbuster de ese nivel lo permite. Johnny Depp, en particular, se involucró mucho en el desarrollo físico del personaje de Jack Sparrow, trabajando con los coordinadores de acción para crear una forma de moverse que fuera al mismo tiempo cómica y físicamente creíble. El modo en que Jack Sparrow se mueve, esa manera peculiar de caminar como si estuviera siempre ligeramente desequilibrado, pero que sin embargo nunca se cae, es algo que Depp desarrolló deliberadamente y que requirió bastante práctica para conseguir ejecutar de manera consistente en todas las condiciones del rodaje. En los sets de la película, con el calor del Caribe, el movimiento de los barcos y las condiciones físicamente exigentes de muchas escenas, mantener esa consistencia en la física del personaje fue un desafío nada trivial que Depp manejó con una profesionalidad que no siempre recibe el reconocimiento que merece. Orlando Bloom, por su parte, se entrenó extensamente para las secuencias de combate con espada, que en esta segunda entrega son considerablemente más elaboradas y más exigentes que las de la primera película.
El nivel de habilidad técnica con la espada que Bloom muestra en las escenas de combate de El cofre del hombre muerto es genuinamente impresionante, resultado de meses de entrenamiento con los coordinadores de acción. Las peleas de Will en esta película tienen un estilo específico que refleja su entrenamiento como herrero, más funcional y eficiente que el estilo más elegante que podría tener un espadachín de formación aristocrática. Y ese detalle en el diseño del combate añade autenticidad al personaje. Keira Knightley también tuvo que prepararse físicamente para esta entrega, porque Elizabeth, en El cofre del hombre muerto, está considerablemente más activa físicamente que en la primera película. Su personaje participa en varias secuencias de acción y tiene que moverse con convicción y credibilidad en entornos físicamente desafiantes. Knightley, que es conocida por tomarse muy en serio la preparación para sus papeles, trabajó con el equipo de coordinación de acción para conseguir que Elizabeth se moviera de una manera que fuera consistente con la evolución del personaje hacia alguien más cómodo en el mundo de la aventura y la acción. Es interesante también reflexionar sobre la manera en que la película trata el humor físico de manera diferente al de la primera entrega. En La maldición del Perla Negra, el humor físico era frecuentemente bastante directo, con personajes tropezando, cayendo o encontrándose en situaciones físicamente ridículas. En El cofre del hombre muerto, el humor físico es más elaborado y más integrado con la acción, de manera que las mismas secuencias que son cómicas también son emocionantes y tienen consecuencias narrativas. La escena del molino de agua que mencionamos antes es el ejemplo perfecto de esto. Es una secuencia de acción genuinamente emocionante, es también genuinamente cómica, y al mismo tiempo tiene implicaciones narrativas reales porque lo que pasa en esa secuencia afecta a las relaciones entre los personajes que participan en ella. Hay algo que también quiero explorar, y es la dimensión filosófica de la figura de Davy Jones, porque creo que es un personaje que tiene mucho más que ofrecer a nivel de análisis de lo que normalmente se le reconoce. Ya mencionamos que Jones es un ser trágico que en su momento decidió arrancar su corazón para liberarse del dolor emocional. Pero esa decisión tiene consecuencias que van mucho más allá de la inmortalidad y de la capacidad de hundirse en el océano. Al arrancar su corazón, Jones se despojó de su capacidad de sentir, no solo dolor, sino todo lo demás, la alegría, la conexión, y eso lo convirtió en algo menos que humano, en una criatura que existe y que tiene poder, pero que ya no puede disfrutar de nada de lo que ese poder le podría dar. Hay una ironía muy hermosa en el personaje de Jones que la película explora de manera bastante sofisticada para ser una película de entretenimiento familiar. Jones eligió no sentir para no sufrir, pero el resultado de esa elección es que tampoco puede experimentar nada positivo. Es un ser poderoso e inmortal que en el fondo es completamente miserable, porque la inmortalidad sin la capacidad de sentir no es una bendición, sino exactamente lo contrario. Y lo más trágico es que Jones es perfectamente consciente de esto en algún nivel, aunque se niegue a admitirlo. Y esa conciencia es lo que da a sus momentos más vulnerables, como cuando escucha el tema de la caja de música, una dimensión emocional de vacío. La película también sugiere que la tripulación del holandés errante es en cierta manera un reflejo de Jones mismo. Personas que han renunciado a sus vidas anteriores y a sus conexiones humanas, a cambio de existir indefinidamente en ese estado intermedio entre la vida y el mar. El paralelo con Jones es claro. Él renunció a su corazón para no sentir. Ellos renuncian a sus vidas terrestres para seguir existiendo. Y el resultado en ambos casos es algo que no es exactamente vida, pero tampoco es exactamente otra cosa. Es una exploración de la naturaleza de la existencia y del valor de la experiencia emocional que resulta bastante profunda para estar envuelta en una historia de piratas y monstruos marinos. Pensándolo bien, hay algo que une a casi todos los personajes principales de esta película, que no siempre se comenta, y es que todos están huyendo de algo. Jack huye de su deuda con Jones. Will huye de la posibilidad de perder a su padre y a Elizabeth. Elizabeth huye de las limitaciones de la vida que tenía antes de conocer a Jack. Norrington huye del fracaso y de la pérdida de su identidad. Y Jones huye de su propio pasado emocional. La película es, en cierto sentido, una historia sobre personas que están constantemente en movimiento, no solo en el sentido físico del viaje marino, sino en el sentido más profundo de personas que están tratando de escapar de verdades sobre sí mismas y sobre sus circunstancias que prefieren no enfrentar directamente. Y lo interesante es que la película no juzga a estos personajes por esa huida.
No hay un momento donde alguien señale con el dedo a alguno de ellos y diga, deberías parar de huir y enfrentar tus problemas. Lo que hace la historia, de manera mucho más sofisticada, es simplemente mostrar las consecuencias naturales de esa huida constante, la manera en que los problemas de los que intentas escapar siempre te alcanzan eventualmente, y generalmente en el peor momento posible. Jack no puede escapar de Jones. Will no puede escapar de las complejidades de su relación con su padre. Elizabeth no puede escapar de las implicaciones de sus propias elecciones. Y eso es, en el fondo, algo muy humano y muy universal. Dicho esto, quiero hablar también de algo que a los fans de la saga les encanta explorar, y que tiene que ver con los pequeños detalles y los guiños que la película incluye para los espectadores más atentos. El cofre del hombre muerto está lleno de detalles visuales y narrativos que en una primera visión pasan completamente desapercibidos, pero que en revisiones posteriores añaden capas adicionales de significado y de disfrute. Por ejemplo, hay varios momentos donde la cámara enfoca brevemente objetos o elementos del entorno que tienen importancia en la tercera película, preparando al espectador de manera subconsciente para revelaciones que llegarán más tarde. También hay consistencias visuales muy cuidadas que reflejan la continuidad del mundo que la saga ha construido. Los barcos de la Compañía de las Indias Orientales tienen siempre el mismo tipo de pabellón y el mismo tipo de diseño que los distingue claramente de los barcos piratas y de los barcos de la Marina Real. El vestuario de los personajes cambia sutilmente a lo largo de la película, reflejando los cambios en su situación y en su estado emocional. Las locaciones tienen una consistencia geográfica interna que refleja el trabajo de investigación que el equipo de producción hizo para asegurarse de que el mundo de la película fuera internamente coherente. Estos detalles son el tipo de cosa que separa una producción verdaderamente cuidada de una que simplemente parece bien hecha en la superficie. El mundo de Piratas del Caribe funciona en parte porque sus creadores lo tomaron en serio como mundo, con su propia geografía, su propia historia, sus propias reglas y su propia lógica interna. Esa seriedad en la construcción del mundo, combinada con la ligereza del tono y el sentido del humor que permean toda la saga, es lo que da a estas películas esa sensación de riqueza y de plenitud que las hace tan disfrutables y tan revisitables. Antes de continuar, hay algo más que quiero mencionar sobre el contexto de producción de la película, que es bastante curioso y que dice mucho sobre la ambición del proyecto. Como ya mencionamos, El cofre del hombre muerto y la tercera entrega, En el fin del mundo, se produjeron simultáneamente, lo que significa que mientras se rodaba una película, ya se estaba preparando o incluso filmando. Eso creó una situación logística de una complejidad enorme, con actores que en algunos casos tenían que estar disponibles para las dos producciones casi al mismo tiempo, con departamentos técnicos que tenían que gestionar las necesidades de dos producciones paralelas, y con un equipo de guionistas que tenía que mantener la coherencia entre los dos guiones mientras ambos estaban siendo filmados. Para Gore Verbinski, que dirigió las dos entregas de manera prácticamente simultánea, fue un periodo de trabajo de una intensidad casi inhumana. Verbinski es conocido en la industria como un director de trabajo muy meticuloso, que se involucra profundamente en todos los aspectos de la producción, desde el guión hasta el montaje final, y hacer eso con dos películas al mismo tiempo fue sin duda uno de los mayores desafíos profesionales de su carrera. El resultado, visto en conjunto, es que las dos películas tienen una coherencia visual y narrativa notable, que demuestra que esa aproximación, por más complicada que fuera, funcionó. Hay también algo fascinante en la manera en que la película maneja su estructura narrativa a tres actos, desde una perspectiva un poco diferente a la convencional. El primer acto establece las situaciones de todos los personajes y lanza las preguntas principales de la historia. El segundo acto, el más largo, explora esas situaciones y complica las relaciones entre personajes. Y el tercer acto precipita todas esas complicaciones hacia un clímax que resuelve algunas preguntas, mientras deja otras abiertas deliberadamente para la siguiente entrega. Es una estructura bastante clásica, pero ejecutada con una fluidez y una inteligencia que la hacen sentir fresca. Donde la película quizás se desvía más de la estructura convencional de tres actos, es en la manera en que distribuye la tensión. En lugar de tener una única escalada continua de tensión hacia el clímax, El cofre del hombre muerto tiene múltiples picos y valles de tensión a lo largo de su duración, con escenas de alta intensidad que se alternan con momentos más tranquilos y más contemplativos. Eso crea un ritmo que se parece más al de las novelas de aventuras clásicas que al del thriller cinematográfico moderno,
y que funciona muy bien para una historia de esta escala y esta duración. Es también interesante notar que la película es bastante generosa en cuanto al tiempo que dedica a sus personajes secundarios. Tia Dalma, Bustra, Bill, Norrington, Pintel y Ragetti, todos tienen suficiente tiempo en pantalla y suficiente desarrollo para sentirse como personajes completos, en lugar de simples figuras decorativas al servicio de la trama principal. Esa generosidad en el desarrollo de los personajes secundarios enriquece enormemente el mundo de la película y hace que el Caribe que vemos en pantalla se sienta verdaderamente habitado y vivo, no simplemente como un telón de fondo para las aventuras de los tres protagonistas principales. Y aquí llega uno de esos momentos donde hay que reconocer que El cofre del hombre muerto es, en definitiva, una película que pertenece a esa categoría de producciones que solo el cine puede crear. No es el tipo de historia que funcionaría igual de bien en un libro, aunque los libros tengan sus propias maravillas. No es el tipo de experiencia que puedas tener de la misma manera viendo una serie de televisión, aunque las series también tengan sus virtudes. Es específicamente cinematográfica en la manera en que usa la imagen, el sonido, el movimiento, la escala y el tiempo, para crear una experiencia que te envuelve completamente durante sus 2 horas y media, y que te deja al final con esa sensación particular que solo el mejor cine de aventuras es capaz de producir, que es una mezcla de entusiasmo, de melancolía y de ganas de que la historia continúe. Esa sensación de querer que la historia continúe, que ya mencionamos en relación con el cliffhanger final, es quizás el mayor logro de la película desde un punto de vista puramente emocional. El cofre del hombre muerto te deja con el corazón un poco apretado, queriendo saber qué pasa después, esperando que los personajes que te importan estén bien, deseando que ese mundo fascinante que has visitado durante 2 horas y media no se acabe. Y cuando te das cuenta de que en realidad no se acaba, que hay una tercera entrega esperándote que te va a llevar todavía más lejos en ese mundo, la sensación se convierte en algo muy parecido a la anticipación pura. Porque en el fondo, eso es lo que el mejor cine de aventuras hace. Te lleva a un lugar que no existe y hace que durante el tiempo que estás allí, ese lugar sea más real que el sofá donde estás sentado. Y El cofre del hombre muerto lo consigue con una consistencia y una calidad que pocas películas de su género y de su época pueden igualar. Así que si después de todo lo que hemos hablado todavía no has vuelto a ver esta película, bueno, te has quedado sin excusas. Ahí está, esperándote, con Jack Sparrow a bordo, el rum que nunca alcanza para todos y un Kraken que aparece exactamente cuando menos lo necesitas, que al final es cuando siempre aparecen estas cosas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Aunque claro, antes de que te vayas a buscar el rum y a poner la película, hay algunas cosas más que quiero contarte porque sería un crimen, y no del tipo de crimen pirata que mola, sino del tipo de crimen aburrido que nadie perdona, dejarte ir sin explorar ciertos aspectos de esta película que creo que van a cambiar completamente la manera en que la ves la próxima vez que te sientes frente a la pantalla. Porque hay capas en El cofre del hombre muerto que todavía no hemos tocado, y eso, amigos, no lo podemos dejar así. Vamos a empezar por algo que parece superficial, pero que en realidad dice muchísimo sobre la inteligencia de esta producción, y es la manera en que la película usa el agua como elemento visual y... El agua está en prácticamente cada escena de la película, ya sea como el océano que rodea a los personajes, como la lluvia que cae en los momentos más dramáticos, como el pantano donde vive Tia Dalma, o como el elemento que define al holandés errante y a su tripulación. Pero el agua no es solo un elemento decorativo en esta película, sino que funciona como una especie de lenguaje visual que el director usa para transmitir información sobre el estado emocional de las escenas y sobre el significado de lo que está pasando. En las escenas que ocurren en aguas abiertas y tranquilas, cuando los personajes tienen cierto control sobre su situación, el agua refleja la luz del sol de manera brillante y casi festiva. En las escenas de tormenta o de tensión extrema, el agua se vuelve oscura y amenazante, con olas que parecen querer tragarse a los barcos y a sus tripulaciones. En el pantano de Tia Dalma, el agua es quieta, espesa y misteriosa, reflejo perfecto del personaje que vive en ese lugar. Y en las escenas que involucran al holandés errante y a Davy Jones, el agua adquiere esos tonos verdosos y azulados que mencionamos antes, creando la sensación de estar en un espacio que pertenece más al fondo del océano que a la superficie. Esta coherencia en el uso del agua como elemento visual no es accidental, sino el resultado de decisiones muy deliberadas del director de fotografía, Dariusz Wolski, en colaboración con Gore Verbinski. Los dos trabajaron juntos para establecer un código visual, donde las condiciones del agua en cada escena
comunicaran algo específico sobre el tono y el significado de esa escena. Es el tipo de detalle que el espectador casual no va a notar conscientemente, pero que su cerebro va a procesar de todas maneras, contribuyendo a la experiencia emocional general de la película, de una manera que no siempre somos capaces de articular. Siguiendo con los elementos visuales, hay algo muy específico que quiero mencionar sobre la manera en que la película usa el horizonte. En muchas de las escenas en alta mar, el horizonte está presente como elemento de composición, y la posición de los barcos y de los personajes, en relación con ese horizonte, comunica algo sobre su situación en la historia. Cuando Jack está en la cubierta de la Perla Negra y el horizonte se ve claro y abierto ante él, visualmente eso transmite la sensación de libertad y de posibilidad que define al personaje. Cuando el holandés errante aparece en el horizonte, primero como una silueta pequeña que crece progresivamente, el efecto visual comunica la amenaza de manera mucho más efectiva que cualquier diálogo podría hacerlo. Esta atención al horizonte como elemento narrativo conecta también con uno de los temas fundamentales de la saga, que es precisamente la idea del horizonte como metáfora de la posibilidad y de la libertad. Hay una frase que aparece en la primera película y que resuena a lo largo de toda la saga, sobre la idea de que el horizonte siempre está ahí, esperándote, sin importar cuántas veces hayas fallado o cuántos problemas tengas en el presente. Es una idea fundamentalmente optimista que da a la saga una dimensión filosófica que va más allá de la simple aventura y que conecta con algo muy profundo en la psicología humana. Esa necesidad de creer que siempre hay un camino adelante, un horizonte que alcanzar. Cambiemos un poco de perspectiva y hablemos de algo más concreto, que es la secuencia de la isla de Pelegosto, que es una de las más memorables de la película y que merece un análisis específico porque funciona en varios niveles simultáneos. La secuencia comienza con Will llegando a la isla en busca de Jack y encontrando que la isla está habitada por una tribu que ha convertido a Jack en su ídolo, o más exactamente en su dios, aunque las intenciones de la tribu hacia su dios no son exactamente las más benignas que querrías tener siendo tú el dios en cuestión. La secuencia de Pelegosto es comedia de situación en su estado más puro, con Jack en una posición de supuesto poder que en realidad no tiene ningún control sobre lo que está pasando, y con los miembros de la tripulación de la Perla Negra en situaciones progresivamente más ridículas y más desesperadas mientras intentan escapar. Es también, desde un punto de vista de producción, una de las secuencias más elaboradas de la película, con una gran cantidad de actores de reparto, un diseño de producción muy detallado de la aldea y sus habitantes, y una coreografía de persecución que implica jaulas de bambú, puentes colgantes, acantilados, y una cantidad de elementos visuales que hacen que la secuencia sea visualmente muy rica. Pero la secuencia de Pelegosto también tiene una función narrativa importante, que va más allá del entretenimiento puro. Es en esta secuencia donde se establece de manera clara que Jack está genuinamente atrapado entre fuerzas que no puede controlar, y que su situación es mucho más desesperada de lo que su habitual actitud despreocupada. También es en Pelegosto donde vemos por primera vez en esta película la capacidad de Will para liderar y para tomar iniciativas bajo presión, estableciendo su evolución como personaje de una manera orgánica, dentro de una secuencia que principalmente funciona como entretenimiento. Eso es escritura inteligente, hacer que las escenas cómicas también sirvan para el desarrollo de los personajes. Hay algo más sobre esta secuencia que me parece fascinante desde un punto de vista cultural, y es la manera en que la película maneja la representación de la tribu de la isla. Este es un aspecto que en el contexto actual merece cierta reflexión, porque las representaciones de culturas indígenas en el cine de aventuras tienen una historia complicada y frecuentemente problemática. El cofre del hombre muerto opta por una representación que es claramente fantástica y estilizada, en lugar de pretender ser un retrato realista de ninguna cultura específica, lo que en cierto modo la protege de algunas de las críticas más obvias. Aunque el debate sobre cómo el cine de aventuras representa a las culturas no occidentales es válido y merece tenerse en cuenta. Dicho esto, dentro de los términos de la película, la tribu de Pelegosto funciona principalmente como un elemento de comedia absurda, más que como una representación seria de ninguna cultura. Y el chiste no está a costa de la tribu, sino a costa de Jack, que se encuentra en la ridícula situación de ser adorado como un dios, mientras intenta desesperadamente escapar de ese mismo. Es una inversión cómica del arquetipo del aventurero occidental, que llega a tierra extraña y somete a los locales a su voluntad, que en la lógica de esta película resulta ser un arquetipo completamente inútil
frente a la realidad caótica de las aventuras de Jack Sparrow. Volviendo al hilo principal del análisis, quiero hablar de algo que creo que es uno de los elementos más subestimados de la película, y que tiene que ver con el ritmo de la comedia. En el cine de acción y aventuras, el humor es frecuentemente el elemento que más fácilmente puede echarse a perder si no se maneja con mucho cuidado. Porque el humor fuera de contexto o con un timing incorrecto puede destruir la tensión de una escena o hacer que un personaje parezca ridículo en el mal sentido. El cofre del hombre muerto tiene un control del timing cómico que es verdaderamente ejemplar, especialmente en las escenas de Jack Sparrow. El timing de Depp en esta película es extraordinario. Hay momentos donde el humor viene de una pausa, de una mirada, de un movimiento inesperado que ocurre una fracción de segundo antes o después de lo que el espectador anticipa. Ese juego con las expectativas del espectador es la base de toda buena comedia, y Depp lo domina con una facilidad que hace que parezca completamente espontáneo, aunque sea el resultado de una preparación muy cuidadosa. En la pantalla grande, con el tiempo de reacción del público en una sala de cine, ese timing funciona de manera especialmente efectiva. Pero incluso en casa, viendo la película en una pantalla más pequeña, la precisión del timing cómico de Depp es algo que se puede apreciar y disfrutar. Otro aspecto del humor de la película que merece atención es la manera en que usa la repetición. Hay ciertos elementos cómicos que aparecen una vez, estableciendo un patrón, y luego vuelven a aparecer en contextos diferentes, subvirtiendo ese patrón de maneras que resultan siempre sorprendentes, aunque el espectador ya sepa que la repetición va a llegar. Las discusiones sobre el código pirata entre Pintel y Ragetti son un ejemplo perfecto de esto, con variaciones sobre el mismo tema básico, que cada vez llevan el absurdo un poco más lejos. Es técnica de comedia clásica, del tipo que se usaba en el vodevil y en la comedia del arte, aplicada al contexto de una película de aventuras moderna, con un resultado que funciona perfectamente. Hablemos ahora de algo que tiene que ver con la relación entre esta película y la tradición del cine de aventuras clásico, porque creo que es un contexto importante para entender completamente lo que la saga de Piratas del Caribe estaba haciendo en el panorama cinematográfico de 2006. Las películas de aventuras en el sentido clásico, del tipo que se hacía en Hollywood en los años 40 y 50, con títulos como Scaramouche, El Capital de Castilla o El Halcón del Mar, eran un género que había desaparecido prácticamente por completo del cine comercial mainstream a partir de los años 70, cuando el nuevo Hollywood cambió las convenciones del cine popular de manera radical. Piratas del Caribe, y específicamente El Cofre del Hombre Muerto, fue en muchos sentidos un intento deliberado de resucitar ese género clásico de las películas de aventuras en alta mar, pero actualizándolo para un público contemporáneo con expectativas visuales y narrativas muy diferentes a las del público de los años 40. Lo que la saga consiguió, y que pocas otras producciones habían logrado antes de ella, fue encontrar el equilibrio perfecto entre la sensibilidad clásica del género y las convenciones modernas del cine espectacular, tomando lo mejor de ambas tradiciones sin quedarse atrapada en ninguna de las dos. De las películas de aventuras clásicas, la saga tomó la importancia de los personajes, la estructura de la historia de marineros con un objetivo claro, el romance como elemento narrativo central y la idea del honor pirata como código moral alternativo al de la sociedad convencional. Del cine espectacular moderno, tomó la escala visual, la sofisticación de los efectos, el ritmo más rápido y la mayor complejidad moral de los personajes. El resultado fue algo que se sentía al mismo tiempo familiar y completamente fresco, lo que explica en gran medida por qué la saga conectó de manera tan poderosa con audiencias de todas las edades. También vale la pena mencionar la influencia que El Cofre del Hombre Muerto tuvo sobre otras producciones posteriores, porque fue una película que en muchos sentidos estableció un modelo de cómo hacer un blockbuster de aventuras en la segunda mitad de los años 2000. La combinación de efectos visuales de vanguardia, con personajes bien desarrollados y con un tono que equilibraba el drama y el humor, fue algo que muchos otros estudios intentaron replicar con resultados variables. La saga de los Vengadores de Marvel, que comenzó a construirse pocos años después del éxito de Piratas del Caribe, tiene cierta deuda con la manera en que esta saga demostró que era posible crear un universo cinematográfico, expandido con múltiples personajes y tramas interconectadas, que funcionara tanto para el público infantil como para los adultos. Otro elemento de influencia fue la manera en que la saga manejó la mitología de la creación de una mitología propia coherente y detallada, con sus propias reglas, su propia historia y sus propios personajes específicos,
Fue algo que muchas producciones posteriores intentaron emular, porque quedó demostrado que el público responde muy positivamente a los mundos que tienen esa sensación de profundidad y de historia detrás de lo que se ve en pantalla. El trabajo que Elliot y Rossio hicieron construyendo el mundo de Piratas del Caribe fue en ese sentido pionero, y su influencia se puede rastrear en muchas de las sagas de fantasía y aventuras que vinieron después. Vamos a hablar también un poco sobre la recepción específica de la película en distintos mercados internacionales, porque es un dato interesante que dice algo sobre la naturaleza del entretenimiento global. El cofre del hombre muerto fue un éxito masivo no solo en el mercado norteamericano, sino en prácticamente todos los mercados internacionales donde se estrenó. En Europa, en Asia, en América Latina, en Australia. La película funcionó con la misma energía y entusiasmo que en Estados Unidos, lo que la convirtió en uno de esos fenómenos verdaderamente globales que trascienden las barreras culturales y lingüísticas. Eso no es tan obvio como podría parecer, porque el humor en particular es notoriamente difícil de exportar entre culturas. Lo que resulta gracioso en una cultura puede no tener ningún sentido en otra, y la traducción del humor siempre implica cierta pérdida. Pero el humor del cofre del hombre muerto, basado en gran medida en situaciones físicas, en la dinámica de personajes y en el absurdo de las situaciones, más que en juegos de palabras o referencias culturales específicas, resultó ser sorprendentemente. Jack Sparrow resultó ser un personaje que conectaba con el público de Tokio de la misma manera que con el de Madrid, de Buenos Aires o de Nairobi. Y eso habla de algo muy fundamental en la construcción del personaje, que va más allá de la cultura específica en que fue creado. En América Latina en particular, la saga de Piratas del Caribe tuvo una recepción especialmente entusiasta, lo que tiene cierta lógica dado que el Caribe es geográficamente parte de la región, y que la historia marítima del Caribe es parte del patrimonio cultural latinoamericano, de una manera que no tiene paralelo en otras partes del mundo. Las audiencias latinoamericanas se identificaron con los paisajes, con ciertos elementos culturales del universo de la película, y con la figura del pirata como arquetipo del rebelde que vive al margen de las leyes establecidas por las potencias coloniales. Una figura que tiene resonancias históricas y culturales muy específicas en la región. Siguiendo con la perspectiva internacional, es interesante notar que la película tuvo un impacto significativo en el turismo del Caribe. Las locaciones reales donde se filmó, especialmente en las Bahamas y en Dominica, se convirtieron en destinos turísticos populares gracias en parte a la visibilidad que la saga les dio. En Dominica, donde se filmaron las escenas del pantano de Tía Dalma, hay hasta el día de hoy tours organizados que llevan a los turistas a ver las locaciones de la película. Ese tipo de impacto en el mundo real es otra medida del alcance cultural que estas películas tuvieron, y que va mucho más allá de los números de taquilla. Volvamos por un momento a los personajes, porque quiero hablar de algo específico sobre la figura de Elizabeth Swann en esta película, que creo que no se menciona con suficiente frecuencia. Elizabeth, en El cofre del hombre muerto, es entre los tres protagonistas principales el personaje que tiene el arco más oscuro, y en cierto modo, el más valiente desde un punto de vista narrativo. Las decisiones que toma a lo largo de la película, incluyendo algunas que son moralmente cuestionables y que tienen consecuencias importantes para el desarrollo de la historia, la convierten en el personaje más complejo de la trilogía. Lo que hace que ese arco funcione es que la película nunca la juzga de manera simple. Sus decisiones tienen consecuencias, y Elizabeth tendrá que lidiar con esas consecuencias en la tercera entrega. Pero en el contexto de El cofre del hombre muerto, sus elecciones son siempre comprensibles dada su situación, aunque no necesariamente sean las más honradas. Eso la convierte en un personaje moralmente gris de una manera que el cine de aventuras comercial rara vez se permite con sus protagonistas femeninas, que tienden a ser representadas como más claramente buenas o más claramente malas que los protagonistas masculinos. Elizabeth rompe ese molde de manera efectiva y sin hacer de ello un manifiesto, simplemente siendo un personaje bien escrito y bien interpretado. Hay una escena específica en la película que creo que es la más reveladora del personaje de Elizabeth y que merece ser analizada con detalle, aunque sin entrar en spoilers demasiado explícitos para los que todavía no han visto la película o no la recuerdan bien. Es una escena que ocurre en el tercer acto, en el clímax de la película, donde Elizabeth toma una decisión importante que define quién es como personaje en este punto de su historia. Lo que hace que la escena funcione tan bien es la economía con que está escrita y filmada, sin grandes discursos ni explicaciones largas, con Knightley comunicando todo lo necesario, principalmente a través de su actuación física,
y de sus expresiones. Es una de las mejores escenas de toda la saga desde un punto de vista puramente dramático, y también una de las más debatidas por los fans, lo que dice mucho sobre su efectividad. Otro elemento que quiero explorar es la relación que la película tiene con el concepto de lo sobrenatural y de cómo ese elemento se integra en el mundo de la historia. En la primera entrega, lo sobrenatural, la maldición del oro azteca, era el motor central de la trama. En el cofre del hombre muerto, lo sobrenatural es todavía más central y más elaborado, con el holandés errante, el Kraken, los poderes de Tía Dalma y la existencia del corazón de Jones fuera del cuerpo del personaje. Pero en ningún momento, estos elementos sobrenaturales se sienten forzados o incoherentes con el mundo que la película ha establecido. Eso es porque los guionistas hicieron un trabajo muy cuidadoso de establecer las reglas de lo sobrenatural en este mundo, de manera que fueran coherentes internamente, aunque fueran completamente fantásticas. El corazón de Jones tiene poderes específicos y limitaciones específicas. El holandés errante tiene su propia lógica de funcionamiento. El Kraken tiene sus propios patrones de comportamiento, y los poderes de Tía Dalma tienen sus propias condiciones y sus propias limitaciones. Toda esa coherencia interna hace que el espectador acepte lo sobrenatural sin resistencia, porque siente que tiene sentido dentro de las reglas del mundo que la película establece. Esto es algo que los mejores trabajos de fantasía siempre hacen bien. Establecer un sistema de reglas para lo mágico y lo sobrenatural que sea coherente y que se mantenga consistente a lo largo de toda la historia. Cuando esas reglas se violan de manera arbitraria, el espectador o el lector siente inmediatamente que algo no funciona, aunque no siempre sepa articular exactamente qué es. El cofre del hombre muerto evita ese problema con notable eficacia. Quiero también hablar de algo que tiene que ver con la manera en que la película trata el tema de la mortalidad, aunque de manera muy indirecta y sin ponerse filosófica de manera explícita. Davy Jones es inmortal porque externalizó su corazón, pero esa inmortalidad tiene un costo enorme que ya discutimos. La tripulación del holandés errante existe en un estado de semi-muerte perpetua. Jack enfrenta la posibilidad de ser absorbido por el holandés errante y pasar la eternidad. En todos estos casos, la película presenta la inmortalidad no como algo deseable, sino como una trampa, como una forma de existencia que es peor que la alternativa mortal. Esa visión de la inmortalidad como trampa conecta con una tradición filosófica y literaria muy antigua que se encuentra en culturas de todo el mundo. La idea de que la vida tiene valor precisamente porque es finita, que es la posibilidad de la pérdida, lo que da significado a lo que tenemos, es una de las reflexiones más profundas de la filosofía humana desde sus orígenes. Y el cofre del hombre muerto la articula de manera muy accesible y muy efectiva dentro de los términos de una historia de piratas y monstruos marinos. No es un fin de Bergman, como ya dijimos, pero tampoco es tan superficial como podría parecer a primera vista. La figura de Bootstrap Bill Turner es quizás la que mejor encarna esta dimensión temática. Bootstrap existe en un estado que ni es completamente vida, ni es completamente otra cosa, atado al servicio eterno del holandés errante por una maldición que no eligió. Su reencuentro con Will, ese momento de conexión humana genuina en medio de toda esa existencia indefinida, es lo que da a la secuencia su poder emocional. Bootstrap tiene lo que Jones deliberadamente se negó a sí mismo: la capacidad de sentir, de amar a su hijo, de sufrir por las circunstancias en que se encuentra. Y paradójicamente, esa capacidad de sentir es lo que hace que su situación sea tan conmovedora, porque sabemos que siente y que no puede escapar de lo que siente. Es un contraste hermoso con Jones, que tiene el poder y la inmortalidad, pero ha vaciado esa existencia de todo contenido emocional. Bootstrap tiene exactamente lo contrario: la capacidad emocional, pero sin la libertad ni el control sobre su propia. Los dos representan extremos opuestos del mismo dilema fundamental sobre qué vale más, el poder o la capacidad de sentir. Y la película sugiere, sin decirlo explícitamente, que ninguno de los dos extremos es realmente deseable. Vamos a cambiar un poco el tema y hablar de algo más ligero, que es el merchandising y el impacto cultural de la película en términos de productos y de presencia en la cultura popular. El cofre del hombre muerto fue una película que generó una cantidad enorme de productos derivados, desde juguetes hasta videojuegos, desde ropa hasta accesorios, que en su momento ocuparon una presencia muy visible en las tiendas de todo el mundo. El Jack Sparrow de plástico con su sombrero y su botella de ron
Fue prácticamente omnipresente en las jugueterías de 2006 y 2007. Y los disfraces de Jack Sparrow para Halloween alcanzaron en esos años niveles de popularidad que muy pocos personajes cinematográficos habían conseguido antes. Esa presencia en la cultura material de la época dice algo sobre el impacto profundo que la película tuvo no solo como experiencia cinematográfica, sino como fenómeno cultural más amplio. Jack Sparrow se convirtió en un ícono reconocible a nivel global de una manera que pocos personajes cinematográficos consiguen, uniéndose a ese pequeño grupo de figuras como Indiana Jones, James Bond o Luke Skywalker, que trascienden la pantalla y se convierten en parte del vocabulario visual compartido de la cultura popular. Los videojuegos basados en la saga de Piratas del Caribe también tuvieron un éxito considerable en esa época, con títulos que intentaban capturar la experiencia de aventura marítima de las películas en formato interactivo. Aunque con resultados variables en términos de calidad, esos videojuegos contribuyeron a mantener vivo el interés en el universo de la saga entre los lanzamientos de las películas, y a llegar a audiencias que quizás no eran los espectadores más habituales del cine de aventuras, pero que sí eran usuarios activos de videojuegos. Hay también algo fascinante en la manera en que la saga de Piratas del Caribe revitalizó el interés del público en la atracción de los parques temáticos de Disney que le dio origen. La atracción Pirates of the Caribbean, que existe en los parques de Disney desde 1967 y que fue uno de los últimos proyectos en que trabajó personalmente Walt Disney antes de su fallecimiento, había visto declinar su popularidad en las décadas previas al lanzamiento de las películas. Después del éxito de La Maldición del Perla Negra, y especialmente después de El Cofre del Hombre Muerto, la atracción experimentó un resurgimiento enorme de popularidad, con filas que volvieron a ser tan largas como en sus mejores épocas. Disney además actualizó la atracción para incorporar elementos y personajes de las películas, incluyendo figuras animatronics de Jack Sparrow, que se integraron en los escenarios existentes. Esas actualizaciones fueron recibidas con opiniones divididas entre los fans más puristas de la atracción original, que preferían la versión sin los personajes cinematográficos, y el público más nuevo que llegaba a la atracción principalmente gracias a las películas. Es un debate que continúa hasta el día de hoy en las comunidades de fans de los parques de Disney, y que refleja la tensión más general entre la preservación de lo clásico y la adaptación a las preferencias del público contemporáneo. Antes de ir cerrando, quiero hablar de algo que me parece importante mencionar en cualquier análisis honesto de esta película. Y es que a pesar de todos sus méritos, El Cofre del Hombre Muerto es también una película que tiene sus limitaciones y sus puntos débiles, y reconocerlos no disminuye el aprecio por sus virtudes, sino que permite tener una visión más completa y más honesta de lo que la película es y de lo que consigue. Ya mencionamos antes que la complejidad de la trama puede resultar un poco abrumadora en algunos momentos, especialmente en el segundo acto, donde la película tiene que manejar simultáneamente múltiples líneas narrativas y establecer mucha información de fondo para que el desenlace funcione. Esa densidad narrativa es una elección deliberada que tiene sus ventajas, principalmente la riqueza y la profundidad del mundo que crea, pero también tiene el costo de hacer que algunos espectadores se pierdan o se sientan un poco abrumados en su... También es justo señalar que algunos de los personajes secundarios, a pesar del tiempo que la película les dedica, no tienen arcos completamente desarrollados dentro de esta entrega y quedan un poco a medias, esperando la tercera película para su resolución. Eso es inevitable, dado que la película es el segundo acto de una trilogía y que muchos hilos narrativos están deliberadamente dejados abiertos para la siguiente entrega. Pero puede resultar ligeramente frustrante para los espectadores que esperan una historia más autoconclusiva. Y hay momentos en el segundo acto, donde el ritmo se ralentiza más de lo que quizás sería ideal, con escenas que cumplen su función narrativa, pero que se extienden ligeramente más de lo necesario. Verbinski tiene un estilo muy visual y muy detallista, que en las mejores partes de la película resulta en secuencias extraordinariamente ricas, pero que en algunas secciones del medio puede hacer que la película pierda un poco de la energía que caracteriza su primer y su tercer acto. Pero como ya dijimos, estos son puntos menores en el contexto de una película que en sus partes más altas alcanza niveles de entretenimiento y de emoción genuinamente excepcionales. El Cofre del Hombre Muerto es una de esas películas que cuando funciona, y funciona en la gran mayoría de sus escenas, funciona de una manera tan completa y tan satisfactoria que los momentos menos brillantes quedan completamente eclipsados. Y en el cine de aventuras comercial, donde la proporción de lo que funciona bien
a lo que no funciona tan bien, es raramente tan favorable. Eso es algo que merece todo el reconocimiento del mundo. Así que mira, llegamos al final de este viaje, y ha sido un viaje bastante largo. Más largo incluso que la travesía de Jack Sparrow al fin del mundo, aunque afortunadamente sin el Kraken de por medio. Hemos hablado de personajes, de producción, de técnica, de filosofía, de cultura popular, de historia, de música, de efectos visuales y de una docena de cosas más. Y aún así tengo la sensación de que todavía habría mucho más por explorar en esta película, que lo tiene todo menos un final tranquilo. Porque eso es lo que hacen las grandes películas. Te dan más de lo que puedes procesar en una sola visión, y te invitan a volver a ellas para encontrar lo que te perdiste la primera vez. Y si hay una película que merece ese regreso, esa es sin ninguna duda El cofre del hombre muerto. Así que ya sabes lo que tienes que hacer este fin de semana, y no es buscar un cofre enterrado en la playa, aunque si lo encuentras, tampoco te vamos a juzgar. Más altas, alcanza niveles de entretenimiento y de emoción genuinamente excepcionales. El cofre del hombre muerto es una de esas películas que cuando funciona, y funciona en la gran mayoría de sus escenas, funciona de una manera tan completa y tan satisfactoria, que los momentos menos brillantes quedan completamente eclipsados. Y en el cine de aventuras comercial, donde la proporción de lo que funciona bien a lo que no funciona tan bien es raramente tan favorable, eso es algo que merece todo el reconocimiento. Así que mira, llegamos al final de este viaje, y ha sido un viaje bastante largo. Más largo incluso que la travesía de Jack Sparrow al fin del mundo, aunque afortunadamente sin el Kraken de por medio. Hemos hablado de personajes, de producción, de técnica, de filosofía, de cultura popular, de historia, de música, de efectos visuales y de una docena de cosas más. Y aún así tengo la sensación de que todavía habría mucho más por explorar en esta película, que lo tiene todo menos un final tranquilo. Porque eso es lo que hacen las grandes películas. Te dan más de lo que puedes procesar en una sola visión, y te invitan a volver a ellas para encontrar lo que te perdiste la primera vez. Y si hay una película que merece ese regreso, esa es sin ninguna duda El cofre del hombre muerto. Así que ya sabes lo que tienes que hacer este fin de semana, y no es buscar un cofre enterrado en la playa, aunque si lo encuentras, tampoco te vamos a juzgar.